Si pago, no como. Si como, no pago. Si como no pago y si pago no como. El gran problema social, porque en España hay un enorme problema social. Hoy vamos a hablar a fondo de este problema social. Hemos empezado por los presupuestos y por supuesto también hemos de hablar de política, de la vida política, porque hoy es sin ninguna duda la noticia del día. Le contamos lo fundamental. Andalucía, por supuesto, se consuma el cambio de gobierno, es un cambio histórico efectivamente en Andalucía. Juanma Moreno, investido presidente gracias a Vox y Ciudadanos. Así se anunciaba en la Cámara andaluza. 59 votos a favor, 50 votos en contra y ninguna abstención. Al haberse obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente, pues la confianza se entiende otorgada. Por tanto, señorías, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Y así será comunicado. Si esto se lo dicen hace 6 meses, no se hubiera querido nadie. Y sin embargo, las cosas son así y la política es así. Segunda gran cuestión del día a nuestro juicio, la pobreza energética. Vamos a ver. Todo el mundo considera que somos más ricos. Vale, entonces, ¿por qué nos sentimos más pobres? Porque esto también es un hecho objetivo. Hoy hemos conocido nuevas cifras de pobreza energética en España y de pobreza en general. Y todo el mundo se pregunta cómo es posible que en el país del sol haya un problema de energía. En fin, vamos a hablar de esta cuestión a fondo. Más tema social, y ojo que no es una historia local, esto somos todos nosotros. Alcoa, esa empresa de aluminios con sedes en Avilés y en La Coruña, entre otros lugares, que parece que in extremis se ha llegado a un acuerdo para salvar, al menos por el momento, algunos de los puestos de trabajo. Hoy hemos estado hablando con gente del comité de empresa de Alcoa, con prensa especializada de la región, de Asturias, en fin, hablaremos a fondo de por qué están pasando estas cosas con estas industrias españolas. Y por supuesto iremos inevitablemente, claro, al Brexit, a ver si somos capaces de entender lo que está pasando. Ayer Theresa May sufrió un revolcón en el Parlamento, revolcón parlamentario, evidentemente, que sepamos. También aquí se anunció en esta mesa que iba a ganar la moción de confianza, como efectivamente así ha sido, que es lo que ha pasado hoy. Bueno, ya aquí toda Europa está pendiente de lo que vaya a ocurrir en Londres. A ver si somos, ya digo, capaces de entenderlo. De todas estas cosas y de las que vayan surgiendo, por supuesto pendientes del niño Julen, entre otras cosas, vamos a hablar hoy aquí en El Gato al Agua y paso sin más a presentar a los invitados de esta noche, empezando por mi extrema derecha. Don Sergio López, muy buenas noches. Geográficamente hablando, a ojos del público está a mi izquierda. Por supuesto que a la derecha. Esto de los extremos, como lo catalogan estos de La Sexta y todos estos, pues yo a la derecha. Y orgulloso de estar a su derecha, señor Esparza. ¿Titular de esta noche? El titular de esta noche esta es la primera vez que me lo dicen. Titular de esta estar orgulloso de estar aquí. A mi derecha. El titular de esta noche es que el Partido Socialista Obrero Español, lo que le quede de sus siglas, promueve escraches antidemocráticos contra el gobierno del cambio. ¿Por qué este titular? Porque hemos visto cómo desde el Partido Socialista a todos los niveles, en Andalucía, a nivel nacional y también en Fuenlabrada, se han estado promoviendo escraches, movilizando a los colectivos feministas que en su inmensa mayoría han tenido alimentados vía subvención, comprando sus voluntades políticas y electorales, y hemos visto cómo algo que además yo creo que es tremendamente peligroso, no han sabido respetar la decisión de las urnas, una decisión que ha dicho que había un gobierno del cambio, que se podía conseguir ese gobierno del cambio, que lo encabezaría el Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza, que lo apoyaría Ciudadanos y Vox. Han llegado a un acuerdo, nada ultra ni nada radical, un acuerdo que es perfectamente asumible por el Partido Popular y por los otros dos, y vemos como el Partido Socialista, de una manera completamente antidemocrática y que realmente yo creo que da cierto miedo, se permite estas cosas. Y lo decía en todos los sitios, y termino muy rápido, en Fuenlabrada, hace escasos meses, en septiembre, y yo digo Fuenlabrada porque puse en entredicho al Partido Socialista de Madrid, contrató el Partido Socialista a un rapero que se llama Arce, que en el mundo de la juventud se conoce mucho, que tiene unas letras que denigran a la mujer, y nosotros, después de esa contratación que jamás se tenía que haber permitido, pedimos la dimisión de la concejal, pedimos cuentas al Partido Socialista de Madrid e incluso pedimos cuentas a la directora del Instituto de la Mujer, que depende de Pedro Sánchez, y dieron la callada por respuesta. Con lo cual, menos predicar
y más al final dar ejemplo habiendo pedido la dimisión de esta socialista. Menos mal que no has dicho menos predicar y más dar trigo, porque trigo es justamente lo que da la mansalva. Eso sí. Sergio López, muchísimas gracias. Don Antonio Alonso Timón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos un asunto pendiente desde la semana pasada, por cierto, que se quedó usted con la palabra en la boca porque yo se la quité, pero es que se nos acababa el tiempo. Tengo un asunto pendiente desde hace un rato, que vengo del Estadio Metropolitano y fíjese usted en qué condiciones. No sé lo que ha pasado. Javier. No sé lo que ha pasado. Pues he salido del estadio con un 3-2 y me he encontrado con un 3-3. ¿Qué le vamos a hacer, don José Javier? Es terrible. Bueno, terrible. Titular de esta noche, pero por favor, titular, no una égloga como la de Sergio López, porque si no se nos acaba el programa. Susanita tenía un cortijón. Intuimos que el tamaño del cortijo era grande. Lo que pasa es que en los próximos meses probablemente tendremos más datos acerca de cuál era realmente el cortijo que se tenía. Pero algo podemos intuir, porque ya muchos habitantes habían ese cortijo y ayer algunos de ellos, claro, con la pena que debe suponer el que te saquen del cortijo de esta manera democráticamente, no muy bien aceptada ni por Susanita ni por todas las personas que estaban dentro de ese cortijo apesebradas, pues ayer ya hubo movimientos de los pesebristas y probablemente en los próximos meses pues sigamos viendo movimientos que nos hacen corroborar que efectivamente el cortijo era de unas dimensiones descomunales. Hablando de cortijos, ayer aquí explicábamos con cifras la cuestión de los cargos públicos, enchufados a dedo, etcétera, en la Junta de Andalucía, y cometimos un error muy lamentable de transcripción. Y resulta que pusimos Sindicato Andaluz de Funcionarios 2.000 personas. Evidentemente no, los sindicatos son más. El Sindicato Andaluz de Funcionarios, enormemente cortés, amable, pero evidentemente dolido, nos ha llamado esta tarde, señor Calabuch, un fuerte abrazo, para decirnos que no, son 2.100 concretamente cargos de libre designación, es decir, nombrados a dedo en la administración andaluza, no miembros del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que es un sindicato de lo más probo y honesto, así que quede aclarada la cuestión. Don Alberto Sotillos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Su titular, que sospecho será distinto al de don Antonio Alonso Timón. Sí, bueno, intento acercarme más a la objetividad, pero lo consigo malamente. Que no somos objetivos. Se puede cambiar a peor. La objetividad está a la izquierda, lo sabes. Por siempre. Claro. Y el bien y lo mal, y lo todo. moral. Y ya lo juzgáis vosotros todo. Pero os dejamos un poquito de espacio para que os confundáis. Claro que sí. Se puede cambiar a peor. Gracias. O sea, yo creo que siempre se supone que todos los cambios son a positivo, que el cambio en sí mismo es un valor, eso yo creo que no se pueden tal vez negar. Eso es mi tema, efectivamente, izquierdista. Pero que el cambio puede ser a peor es la prueba evidente. Ahora, con un pequeño matiz, yo creo que o se mantiene la farsa durante mucho tiempo con Vox y Ciudadanos creyéndose la propia mentira que se han establecido, o este cambio durará poco, porque en cuanto uno descubra que está ahí por los votos de Vox y Vox descubra que no puede hacer nada, como decía, por ejemplo, el flamante nuevo presidente de la Junta cuando decía no tocaré ni una ley que proteja a las mujeres, pues uno de esas tres patas está mintiendo a las otras. Así que de eso hablaremos tranquilamente con Gonzalo Aguilar. Vamos a agotar, si os parece, por favor, tendremos luego al señor Serrano por teléfono, creo yo, y vamos a hacer esas preguntas y va a ser muy interesante. Don Eduardo García Serrano, al señor Serrano de Andalucía, no a don Eduardo García Serrano. Es su titular, mi querido amigo. Mi titular es la izquierda fosilizada en el no pasarán, que es una consigna que si yo fuera de izquierdas no utilizaría. Después de Celia Gámez, mucho menos. Desde hace 80 años. Claro. Sí. Bueno, pues se ha vuelto a repetir en la toma de posesión, investidura del nuevo presidente de la Comunidad Andaluza. No pasaréis, no pasarán. Hay que ser verdaderamente tonto o ignorante, o ambas cosas, que suelen ir unidas, para utilizar un lema que fue un fracaso absoluto. Porque pasaron. No creo que hay que recordar efectivamente que fue el lema del Frente Popular en la Guerra Civil, particularmente en Madrid, el no pasarán, y después apareció el famoso cuplé de Celia Gámez diciendo ya hemos pasado. No me voy a poner yo a cantar aquí a Celia Gámez. Procede. Porque lo haría muy mal. Pero efectivamente recurrir a un eslogan que fue una catástrofe para el Frente Popular, gracias a Dios, aquello acabó en catástrofe para el Frente Popular. Pues hombre, pasaron, se metieron hasta la cocina y estuvieron muchos años.
Y así el no pasarán se convirtió en no pacharán, que decía otro. Mazalia Aguilar, último titular. Yo te tengo que rogarte que saques el titular, no égloga, oda ni cualquier otro tipo de poema épico. Yo te doy el titular, el apoyo de Vox a Moreno Bonilla no es un cheque en blanco. Y como has pedido un titular, yo te doy el titular. Es un titular peligroso porque incita a preguntar ¿y qué pone en el cheque? Claro. Tú eres un tío muy inteligente y sabes perfectamente lo que queremos decir. De modo que... Ese es un refugio absolutamente. Estos son los titulares de la jornada para nuestros contertulios. Habrá muchas más cosas. Ahora vamos a hacer una pausa imprescindible para la publicidad. Antes les recuerdo, puede empezar ya a mandar sus WhatsApps a nuestro teléfono habitual que enseguida van a ver ustedes sobre impreso en pantalla. El 670 03 45 43. 670 03 45 43. Mínima pausa para la publicidad y volvemos de inmediato. Si usted vive en Madrid o alrededores, en esa gigantesca conurbación que es Madrid, o si vive fuera de Madrid, se habrá enterado con toda seguridad, hoy ha habido un serio problema de tráfico, o mejor dicho, no ha habido ningún problema de tráfico, y ese era el problema a causa de la contaminación. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido mantener para mañana también el escenario 2 del protocolo de actuación para episodios de contaminación, por lo que los vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni por el centro de la capital. El protocolo, según el consistorio, pretende mejorar la calidad del aire de la ciudad y aumentar la protección de la salud de la ciudadanía frente a los efectos nocivos de los episodios de alta contaminación y muy especialmente la de los colectivos, la salud de los colectivos más vulnerables como niños, personas mayores y con problemas respiratorios o mujeres embarazadas. Bueno, esto no es la primera vez que pasa. Es verdad que el aire de Madrid, por utilizar una palabra elegante, es puro estiércol. Ahora bien, el problema es que con las mediciones tienden a decir que, si bien es cierto que ese aire es estiércol, es difícil deducir que se debe fundamentalmente al tráfico rodado. Y aquí hay una enorme polémica al respecto. Para consultar una opinión técnica de una autoridad absolutamente indiscutible, tenemos al otro lado del Skype al profesor Javier Querol, geólogo e investigador experto en contaminación. Don Xavier Querol, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a su programa. Faltaría más. Le voy a hacer preguntas elementales del típico tío que se tiene que poner la mascarilla en la boca y no entiende nada más. Reducir el tráfico en una ciudad que está rodeada enteramente por industrias, ¿realmente es útil? No, el problema del contaminante de Madrid, que es por lo que estuvimos apercibidos de sanción por el Tribunal de Luxemburgo, a ver si al final nos salvamos por muy poco, y nos han dado otra oportunidad para ver si se mejora la calidad del aire en los próximos años, es el óxido de nitrógeno. Y en eso no hay duda que es el tráfico rodado el causante del problema. No hay duda. Todas las opiniones, todos los trabajos, todos los análisis apuntan a ello. El tráfico rodado incluye también a los autobuses municipales, a los aviones de los aeropuertos, etcétera. No, sobre todo el tráfico rodado, los vehículos. Efectivamente, los autobuses también aportan, ¿no? El problema principal son los vehículos privados. Nosotros tenemos una alta densidad de vehículos matriculados. Madrid tiene alrededor de 2.100 vehículos matriculados por kilómetro cuadrado, mientras que Ámsterdam, Londres, Roma, Ámsterdam tiene 1.000, Londres 1.300 y Roma 1.500, Berlín 1.500. Tenemos más coches que el resto de las ciudades por kilómetro cuadrado. Y después, los coches que circulan son en gran parte diésel. Y el diésel, pues el fraude de los motores diésel que se hizo famoso hace muy pocos años, sí. Pues la traducción en medio ambiente es que los coches diésel que circulan contaminan mucho en óxido de nitrógeno. Y tenemos un problema grave. Yo, mire, ayer estaba en Bruselas en una reunión en la Dirección General de Medio Ambiente y estaba el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que es Daniel Calleja,
español, y estaba el subdirector de la Dirección General de Salud Pública y estaba un miembro del Consejo Auditor de la Comisión Europea, y todos remarcaban la necesidad de reducir el vehículo privado, el uso del vehículo privado dentro de las ciudades como el mayor problema de calidad del aire. Bien, es decir que desde el punto de vista, digamos, ecológico, la cosa está clara. Ahora bien, perdón, sí. Esto se trata de un problema de salud pública. Bueno, bien, sí, perfectamente. Vale, cuando digo ecológico meto al ser humano también dentro del sistema. Ahora la cuestión es la siguiente. ¿Existe una alternativa viable para poder mantener el mismo ritmo de vida comercial, etcétera, laboral de las ciudades con una reducción tan drástica del tráfico rodado? Sí, porque nosotros también nos resistíamos cuando el cinturón de seguridad, cuando fumar en los lugares públicos. Siempre hemos sido un poco remolque de Europa en estos campos, ¿no? Y este es un ejemplo más. Ahora una persona se va a Zúrich, se va a Ginebra, se va a Berlín, se va al centro de Londres, y estas ciudades ya tienen restringido el vehículo privado en el centro. Fíjese que entrar en Estocolmo cuesta 3,5 € en hora punta. Entrar en Milán cuesta 5 € en hora punta. Y este año pasado anunció el alcalde de Nueva York que entrar en Manhattan con un coche propio va a costar $12. Por tanto, es necesario. Después también es necesario la distribución urbana de mercancías. En Marsella han demostrado que el reparto de estas mercancías supone el 40% de las emisiones del tráfico rodado. Esas furgonetas y esas camionetas son diésel y muchos de ellos antiguos. Y eso hay que reducirlo. En Manhattan, un estudio reciente muestra que un pequeño restaurante recibe 7 furgonetas al día. Y en Manhattan hay 10.000 restaurantes. Don Xavier, sí, y la gente cuya supervivencia depende precisamente de que la gente pueda acceder al centro de las ciudades, por ejemplo, ¿qué les decimos? No, claro, lo que no se trata es de hacer la vida difícil a los ciudadanos, por supuesto que no. Madrid tiene para mí, uno de los transportes públicos mejores probablemente del mundo, de Europa por supuesto. La gente que vive en el área metropolitana se queja del transporte público metropolitano, pero les digo que los que vivimos fuera de Madrid, cuando vamos ahí y vemos cercanías, pagaríamos por tener ese servicio aquí, ¿no? Pero aún así, si la gente pues no está contenta con el servicio público metropolitano, será porque es cierto, ¿no? Entonces, se necesitan parkings disuasorios alrededor de la ciudad y de allí transporte público que comunique. Se necesita mejorar el transporte público a esa escala para reducir la necesidad de coger el vehículo. Don Xavier Querol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato del Agua. Un auténtico placer. Las gracias siempre a ustedes por tratar este tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la opinión técnica desde el punto de vista del señor Querol, que insisto es una autoridad indiscutible en la materia, es esta. Claro, choca evidentemente con lo que sufre el ciudadano de a pie, que al final lo que ves es que no llegas a trabajar porque te has cogido el coche y no puedes entrar en Madrid y la catástrofe es absoluta. Así que ocurre como tantas veces que no ves que haya que salvar el mundo, sino que salvar tu casa. ¿Y qué hacemos? ¿Quién partiría este melón? Vamos a ver, no se puede soplar y succionar a la vez. Vivir en una gran ciudad, una de las ciudades más grandes del continente europeo, implica pues vivir en un centro en el que hay contaminación. O sea, lo que no se puede, desde presupuestos ecologistas apocalípticos, es pretender que Madrid tenga el medio ambiente, el aire, la pureza, la limpieza del aire que tiene Riaza, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque aquí viven 3 millones y pico de personas. Entonces, claro, que el aire de Madrid, el cielo de Madrid, está más sucio que una camisa de Pablo Iglesias, eso mañana va a empezar a llover
Y mañana con la lluvia, pues toda esa porquería en suspensión. Caerá sobre nuestras cabezas. 2 o 3 días de tormenta, pues quedará limpio el ambiente. A mí estos mensajes apocalípticos que cargan además sobre la industria automovilística, que es uno de los principales motores, y nunca mejor dicho, de la prosperidad de un país, y en el caso de España la industria automovilística es especialmente importante. Pues hombre, me parece que, lo he dicho antes, no se puede succionar y soplar a la vez. Vivimos en Madrid, vives en Nueva York, vives en una gran ciudad. No puedes anhelar, pretender, aproximarte al cielo y al aire que se respira en Riaza o en Cercedilla. Es imposible. Alberto Sotillos es partidario de soplar o de sorber, en el caso... Yo es que ya sabéis que lo hemos dicho al principio, la izquierda tenemos razón, y es que los datos... Soy capaz de hacer las dos cosas, es que sois unos hombre, artistas. Somos capaces de hacer lo que sea necesario. Artistas. Pero cuando además tenemos la razón, además de tenerla habitualmente, pero cuando además casualmente de verdad la tenemos, pues es que hay poco más que decir. Yo creo que efectivamente el aire de Madrid nunca va a ser el de Riaza, ni el de Madriguera, que es incluso un poquito más limpio. Precioso más sitio. bonito todavía. Pero de ahí a que sea espantoso o irrespirable o que provoque un gasto, fíjate, porque vamos a ponernos Pues casi es que no es economistas, ni no es que la gente se muera, que es bastante malo, sino que es que además, fíjate, abstraemos el apocalipsis y decimos, pero es que es un coste muy elevado, porque claro, que hay muchas enfermedades derivadas. Entonces, ya sea porque consideras que la gente no se debe morir, que para mí es importante, o porque tiene un coste que para otros es importante, pues lo sensato es que pongas Alberto, unas limitaciones. yo no he Entonces, dicho no, déjame que termine, morirse, Eduardo. en absoluto. De Madriguera no sé, al Madrid nefasto de ola de calor con contaminación, calefacciones, hay un punto medio. Y yo creo que ese es el que hay que tender. Obviamente esto no vamos a embotellar el aire de Madrid, bastante tenemos el mejor agua del mundo. Entonces, si hay que hacer un pequeñito esfuerzo, que es un pequeñito esfuerzo que además, fíjate, que la gente que más lo está sufriendo es la que más lo valora. Yo creo que hay una confusión desde la oposición a Carmena, que se creen que lo de Madrid Central es algo que le va a pesar mucho y hacen unas propuestas grandilocuentes de derogarlo, modificarlo, cuando en realidad es una de las propuestas que más acogida está teniendo de fondo, de calado, cualitativo. La gente lo reconoce diciendo, hombre, a mí me fastidia, pero hay que reconocer que es algo que se debe hacer. Yo lo he dicho, a todos los cambios nos resistimos. Pues mire, si usted quiere pasarse al Retiro, al Parque del Oeste, claro, a la Casa de Campo, porque Madrid es una de las ciudades con más parques urbanos del mundo. Pues eso hay que cuidarlo, claro. Pero no me chape usted, no me cierre la almendra central de Madrid al tráfico rodado, porque le está jodiendo la vida a los comerciantes. No está cerrada. A los despachos que hay por allí. Pero vamos a ver, Eduardo. ¿Has dicho fastidiando? Es una cosa tenía muy palabra pedida, por favor. Si queréis, escuchemos antes otras opiniones antes de mantener el debate venir a Madrid a centro fondo. en coche era malo siempre. No me hagáis sacar la campanilla. Don Sergio López, Antonio Alonso Timón después. Muchísimas gracias. En el tema de la contaminación en Madrid hay una demagogia y una tergiversación de los datos absoluta por parte de la izquierda interesada para hacer algo que les encanta, que es prohibir. Y en este caso, la circulación. El principal agente contaminante del cielo de Madrid no son los coches, que también lo son. Son las calderas de carbón que hay en cientos de edificios a los cuales... A pesar de los datos que los expertos acaban de presentar en directo, ¿no? O sea, a pesar de los datos, son las calefacciones. Vale, no, señor Sotillos, yo sé que ustedes siempre llevan la razón, en pero este caso, permítame que yo, en el uso de la palabra, le argumente lo que yo también he leído. Por supuesto. Aún a pesar de la intervención del señor experto, hay otros datos que también hay que valorar y también hay que poner encima de la mesa, y es que no solamente los coches contaminan, sino que hay muchos otros agentes. Ahora, que esto lo esté utilizando la señora Carmena para intentar contentar a ese popurrí de partidos que han hecho ahora Madrid, que hay verdes, hay morados, hay de todos los colores, para intentar contentarles con ese asunto y por lo menos quitarse a esos de encima de la chepa para ver qué hay de lo mío, es una cosa, pero la realidad es otra. Y sobre todo, hay muchísimas alternativas. El arte de gobernar es tener alternativas y proponer cosas, no prohibir cosas, que es lo que solamente sabéis hacer en la izquierda. Vamos a terminar de escuchar todas las opiniones antes de irnos a la publi. Antonio Alonso Timón. Yo, vamos a ver, creo que efectivamente, Alberto, la izquierda siempre tiene razón, porque siempre fastidia además a los más desfavorecidos. Siempre. En este caso, la apuesta por estas medidas es el coche eléctrico, que es mucho más caro que el resto de los coches en la actualidad. Usted puede entrar en las ciudades si paga, por lo tanto, fundamentalmente a quien beneficia es a los ricos. Pero el problema, y aquí, Sergio, yo estoy de acuerdo en que a la izquierda le encanta prohibir.
Primero fueron los fumadores, ahora son los conductores. Posteriormente prohibirá que se salga en las horas centrales del día porque corre el riesgo de que en la época estival en España se contraiga un cáncer, etcétera, no etcétera. quieren turistas en Madrid, no quieren las turistas hordas ni de quieren nada. turistas. Pero hay una cosa, que es que luego llegáis la derecha y no hacéis absolutamente nada. No, tenemos un candidato, yo estoy seguro sabía que iba a haber un pero. Que si en mayo gana el Partido Popular, Madrid Central no lo modifica. Oye, el candidato no lo a la modifica, alcaldía, al final hacéis siempre lo mismo. De momento lo que modificamos inevitablemente es... Termina Antonio. No, que alusiones cagaitas, tiene que ser la publicidad. Esto no es el Parlamento de alusiones, nada. Termina Antonio. Después de la publicidad. Por favor, Sergio, está hablando Antonio y vamos a irnos a la publicidad. Si no, el espacio correspondiente a la publi lo va a depositar el señor Sergio López. Más allá de las opiniones que tengamos cada uno, yo creo que lo que está poniendo de manifiesto estas medidas desde que se implantaron en la Ciudad de Madrid es que son poco efectivas, porque muchas veces los escenarios de contaminación que tenemos no solucionan el tema, sino que se tienen que prolongar varios días. Y lo que he hecho en falta es algo más desarrollado y más coordinado. Y el ejemplo es Madrid Central. Madrid Central se va a poner en práctica sin que sea una solución global para la contaminación en Madrid. Publicidad. Y a la vuelta Marcela Aguilar, que es la que queda por hablar y que encima viene vestida de verde. Con lo cual, más apropiado. En fin. Por cierto, un consejito de Bea Pérez Fajardo. Vamos allá. Vean. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión? ¿Que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ya ha logrado sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por él hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Si pago, no como. Si como, no pago. Estamos de vuelta. Volvemos al tema de la contaminación, que sospecho que va a dar lugar a un cierto debate. Mazal y Aguilar quedaba por tomar la palabra. He anotado dos cosas que ha dicho este señor, este experto, y habla de parkings disuasorios y transporte público. Me hubiera encantado ahora mismo recordar cuáles son las grandes ciudades, y existen en Europa, que tienen parkings disuasorios y transporte público gratis, ambos dos, para que la gente deje su coche en esos parkings disuasorios, coge los trenes de cercanías que le ponen en el centro de la ciudad. De modo que se trasladan con sus coches, pero el parking disuasorio es gratis para estos señores. Y el transporte público que les lleva al centro de la ciudad para su trabajo también es gratis. ¿Alguien se ha pensado en un momento determinado un parking disuasorio previo pago de su importe, el pastizal que va a tener que desembolsar la gente para estar cuántas horas? Porque la gente llega a trabajar a las 8 o a las 9 y se va a las 8 de la tarde. O sea, ¿qué bolsillos van a poder soportar este desembolso? Los parkings disuasorios son gratis. No es verdad. No es verdad. Depende de dónde estés. Depende de dónde estés, efectivamente. Bueno, yo lo cierto y verdad es que a mí no me gusta en absoluto que me prohíban hacer lo que a mí me gusta. Y a mí me gusta ir con el coche, por ejemplo, yo tengo una hija que vive en el centro de Madrid y ya le he dicho, salvo que tú me invites o no sé qué historias que dicen que hay unas invitaciones y tal, yo tengo que hacer lo que estos señores digan porque digan que tienen que hacerlo. Es que no estoy de acuerdo. No, considero que no. Y la libertad mía de poder respirar en Madrid. ¿Y la mía? ¿Y la mía? O sea, tu libertad termina cuando empieza la mía y viceversa. Bueno, pues ya está. Tú puedes contaminar hasta que no me hagas daño. Y el diésel. Perdón, y que todo esto termino. Yo quiero recordar que hubo una temporada en la que se instó a la gente a comprar coches diésel. Por parte del Estado esto es absolutamente así y todos caímos en el asunto. Hasta hay que recordarlo. No hay nada tan estéril como intentar razonar con un ecologista en pleno ataque de priapismo después de un mes y medio sin lluvia. Porque se crecen y entonces empiezan con sus mensajes apocalípticos. Es inútil
tratar de razonar con ese tipo. No hay animal más peligroso que un ecologista con un ataque de priapismo ecológico. O sea, porque es que son insoportables. Vamos a ver, solo hay dos soluciones. Una, la de Pablo Iglesias, irse a vivir a la dacha del conde Bronsky, la amante de Ana Karenina, en Galapagar, una auténtica dacha de la época zarista, y en Galapagar, allí frente a la cruz del Valle de los Caídos, respira un aire maravilloso. Segunda solución, Carmena, atenta, a partir del día de la fecha, clases de equitación obligatorias para todos los niños madrileños desde el parvulario, porque se van a prohibir los coches y vamos a volver al transporte equino en Madrid. Yo estaría encantado. Me traigo mi silla de montar y mis botas de Riaza y me vengo a Intereconomía a caballo. Y el caballo que lo ponga la policía municipal. Carmena, la bosta de caballo no contamina. Bueno, seguro lo diremos. Mientras esto no se haga y sigamos teniendo coches de una forma u otra, ¿habrá contaminación? Sin duda. Habrá contaminación, porque vivimos en Madrid, carajo, que parece que no se quieren enterar. Esa medida satisfaría. Todavía estoy aquí. ¿Clases de equitación para ti? ¿Sabes montar? No. Sí, sé montar. Bueno, pues entonces, no tanto como Santiago Abascal, pero sé montar más o menos bien. Entonces, habría que verlo. Pero creo que a los animalistas no estaría muy de acuerdo con tu posición. Siempre vas a ofender a alguien. ¿Qué? Hombre, el montar a caballo seguro que tengo un problema. Pero yo creo que lo importante es que asumamos la realidad. Es decir, porque podemos hacer toda la oposición. Yo no entiendo la oposición a Carmena, si hay que ofenderla por esto y hay que decirle que muy mal y que Madrid Central. Y oye, que a pesar de que a la gente le parece bien y que es una medida. Oye, si hay que criticarla, se critica. Por cierto, que el Partido Popular nunca se sabe, porque primero fue una propuesta de Ana Botella, luego se iba a eliminar. Sí. Te cuento. De hecho, un Madrid Central como tal, sí, por los barrios. Pero todo nace de ahí. Y es una medida que funciona, que los expertos dicen que efectivamente responde, que incluso Ecologistas en Acción estos días ha dicho que los datos demuestran, los datos, no las opiniones de que Carmena no le gusta, ni los comunistas. Sí, Ecologistas en Acción, con datos. Ese chiringuito que todos son chiringuitos. Toda la gente que utiliza datos para defender una teoría son chiringuitos. Esos de doble trinca. Los que habláis sin ningún dato sois las No, yo hablo con datos. Madrid tiene contaminación. Sí. La tiene, por supuesto que sí. Y la seguirá teniendo, Eduardo, el dato aunque tengamos una semana entera de lluvias, a pesar de que no te guste, seguirá teniendo contaminación. O que no te guste inevitable, la izquierda, Alberto, es inevitable. Si sale Carmena a las 4 de la tarde... Donde no hay contaminación es en el palacio de Pablo Iglesias, en Galapagar. Seguro que hay algo de contaminación. Ahí no hay contaminación. Eduardo, por favor. Vamos a ver, si sale Carmena a las 4 de la tarde y dice es de día... os diríais por algún motivo que no lo es. Entonces, cuando los datos están diciendo que funciona, que reduce la contaminación, que ni siquiera se está haciendo el efecto pantalla de los barrios exteriores porque no está ocurriendo, yo no sé cómo podéis todavía insistir de verdad en que es una medida errada cuando es hasta comparada con otros países, un poquito escasa. Y algunos incluso querríamos más. Y yo no vivo en Madrid. O sea, yo cada vez que vengo a Madrid tengo que soportar todas estas cosas. Yo soy uno de los principales afectados por Madrid Central. Y si tuviera que votarlo ahora mismo, votaría 3 veces más. Porque cuando voy a Madrid... No, Masoca no. Porque yo lo que no quiero es que mi libertad de usar el coche o destroce la vida de otra persona, así de siempre. Mi libertad de empuñar un arma no me da para disparar al que yo quiera. A caballo sería una solución errada con H. Sergio, vamos a ver, aclaremos el asunto este de que efectivamente el PP con una botella amparó soluciones semejantes. Dos cosas, sí. Porque si yo no recuerdo mal, la mayor parte de estos protocolos vienen dictados por Bruselas. Muchos, sí. Ahora voy. Lo primero, escuchar a alguien de izquierdas hablar de libertad y apelar a la palabra libertad, cuanto menos pone los pelos de punta, porque es la última palabra que vosotros tenéis en vuestra mente a la hora de legislar. Por favor, vayamos al tema de fondo, porque si no se convierte cada debate en un debate sin... Tema importante. España, Madrid Central, cuando la anterior alcaldesa Ana Botella planteaba la restricción de tráfico, el planteamiento era, uno, con un tiempo de adaptación en años... ¿Como ahora? No, déjame. No, como ahora no. Alberto, yo te he escuchado decir muchas cosas que no tenían sentido para mí, no te he cortado. Venga, Entonces, planteada con el tiempo
donde además los protocolos estuvieran negociados y preestablecidos con los comerciantes, con los transportistas, con los usuarios normales, tal, cuando hubiera un acuerdo con el competente de tráfico, o de transporte, perdón, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, para reforzar el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había un planteamiento a un largo plazo, no de 15 días para adelante. ¿Qué es lo que ha hecho Meses. Carmena? No sé con quién habláis en la izquierda de Madrid para decir que esto está funcionando y que esto es maravilloso y que está todo el mundo encantado. Es que paseas por Madrid central, por la zona esa roja acotada dentro, y no hay nadie que te diga que está contento. El comerciante ha perdido clientes. El del transporte le cuesta entrar. El señor que tiene que ir a su casa y que quiere invitar a alguien tiene que andar que si pide autorización, y tengo que decirle yo a nadie quién viene a mi casa, cuándo, por qué y a qué hora y cuándo se va. Es decir, no tienes que decir la hora, ni cuándo se va, tres ni pilares, cuántos vienen, ni quién viene en el coche. Tenéis 3 pilares en la izquierda, que son los 3 pilares en los que basáis libertad, vuestra... igualdad y fraternidad. Sí, bueno, sí. Esa es la teoría. Probablemente la teoría. La práctica es... Probablemente... ¿Cómo se pronuncia en francés, querido Esparza? Una grande y libre con... ¡Qué buntade! Terminamos. Vamos a ver. Termina, Esas Sergio. 3 no te las crees ni tú, porque la verdad son obligar, prohibir y subvencionar. Eso es lo que sabéis Mira, Alberto, hacer. yo te voy a reconocer un éxito de la izquierda. 2. Habéis conseguido, ya que estamos hablando de contaminación, habéis conseguido contaminar a la derecha bobalicona del ecologismo estúpido y del feminismo de disparate folclórico. ¿Los habéis conseguido contaminar? Bueno. Y entonces ya hay ecologistas les hemos convencido con datos y razones. En la derecha flácida ya hay ecologistas y feministas que son incluso más radicales que los ecologistas de la izquierda, que se van a vivir a la dacha del conde Bronsky en Galapagar. Mucho más radicales. Por cierto, que sobre este asunto algo habrá que decir, porque parece que esa casa está edificada en flagrante violación de las normas medioambientales. Seguramente sin saberlo Pablo Iglesias, y parece que ha sido un problema del ayuntamiento, ¿no? Y está habitada en flagrante violación de las leyes éticas y morales de un defensor de los proletarios, de los pobres, de los desheredados. Creo que por eso no por eso efectivamente no derriba. Antonio Alonso Timón tenía pedida la palabra. Ha dicho que está en situación absolutamente... Antonio Alonso Timón, perdón. Ay, por favor. A mí me encantaría Perdona, Mazari, que es que Antonio lleva pidiendo la palabra 12 horas y como yo no quería que no fuésemos de este tema sin que la gente tenga la impresión de que los que no somos de izquierdas pues no estamos a favor del medio ambiente y cosas. Este es un tema lo suficientemente serio como para que se reflexione sobre él, y desde luego a mí no me parece baladí. Es decir, a mí me preocupa el medio ambiente, a mí me preocupa el planeta que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Lo que ocurre es que veo que estas medidas de verdad no son efectivas, y Madrid Central es el ejemplo paradigmático porque no va acompañada de un estudio serio de otras medidas que se podían haber implantado, y que, por cierto, hay ejemplos en otros países, y muy especialmente yo creo que nos tendríamos que fijar en Canadá. Canadá es un país que para este tipo de cosas presenta soluciones que se han ensayado con cierta eficacia. Yo, por ejemplo, diría a los responsables del Ayuntamiento de Madrid que se vayan a una ciudad como, por ejemplo, Calgary. Que algunas de las medidas que se han adoptado en Calgary las ha apuntado anteriormente para que vuelvan, Mazali. Hombre, algunos si se queda allí le mandamos sin remite. Pero en Calgary se han hecho algunas cosas que han sido bastante efectivas y que no han recaído siempre sobre los ciudadanos, porque aquí hay cosas que tienen que hacer los ciudadanos, pero también hay otras cosas que tienen que hacer los poderes públicos, porque los poderes públicos siempre trasladan a los ciudadanos determinadas cuestiones que son responsabilidad de ellos, y sin embargo otras cosas que son responsabilidad de los ciudadanos les dejamos a su libre albedrío. Algunas de ellas, que como se ha hecho en Calgary, son los aparcamientos disuasorios que se ha dicho, y una red de transporte intermodal que funciona ciertamente, y que el centro de la ciudad sí habilita y facilita que la gente se pueda mover sin grandes complicaciones y sin grandes problemas. Esa es la propuesta de Almeida. Última intervención. La propuesta de Almeida. Eso es lo que no se ha hecho. Antonio, esa es la propuesta de Almeida. ¿Sabes lo que falta aquí, Antonio? Que efectivamente, que Metro de Madrid depende de Comunidad de Madrid y no está precisamente facilitando, sino que reduce el número de vagones.
y la Comunidad de Madrid con cercanías. No ha reducido y la Comunidad de Madrid con la comunidad y la no digas algo que es falso. frecuencia. No ha reducido vagones. Y mira que me llevo bien con Borja, pero es verdad que Metro no ha ampliado. De hecho, cuando hay un protocolo de anticontaminación no aumenta. Y Cercanías Madrid tampoco aumenta. Por lo tanto, esa combinación intermodal se está haciendo política contra. Es decir, para hacer daño a Carmena se está utilizando y secuestrando a los ciudadanos. Yo entiendo que... Un abrazo enorme a todos los espectadores que nos ven desde fuera de Madrid. El resto de España también existimos, hay que decirlo con claridad. Cerramos con Mazali Aguilar este turno porque vamos a irnos precisamente fuera de Madrid, Andalucía. A ver, Mazali. no voy a hablar de contaminación, pero sí que voy a hablar, y además estoy leyendo en la pantalla, hay muchas personas que me están viendo que están hablando de la inmensa suciedad que tiene la ciudad de Madrid. Yo que llevo aquí viviendo toda mi vida, realmente la ciudad está hecha un asco. De modo que un poquito más de dinero en eso, que la gente además lo sufre, y eso también es contaminación y porquería, y un poquito más de libertad, que vamos, que... Eso también es el PP, ¿no, Alberto? Vamos ensuciando. Pues sí, porque los contratos de limpieza son del PP. Que no he dejado de hablar. A ver, un momentito, por favor, que termine, por favor, Mazali, porque yo querría... Sí, venga. A ver, lo único que quiero decir es que ahora mismo hay muchas más prohibiciones que cuando yo era una joven o una niña, con lo cual, y se supone que estamos en una absoluta democracia. El día menos pensado nos van a prohibir hasta respirar o de qué color vamos a tener que llevar la ropa. Dicho lo cual, que puede ser una butad, la verdad es que estamos hasta el pico la boina de que nos digan lo que tenemos que hacer. Mazali, muchas gracias. Ahora hemos entendido por qué venías de Verde Vox hoy para desafiar a las prohibiciones al respecto. O verde bien, monárquico. Evidentemente, o verde ecologista, claro. Bien, evidentemente la cuestión es de debatir. Yo entiendo que a lo mejor desde fuera de Madrid se percibe de una forma distinta. Sin embargo, como en toda España se está produciendo un fenómeno de hiperconcentración en centros urbanos, y tienes lugares desde Zaragoza hasta Avilés, por ejemplo, absolutamente contaminados, creo que estas reflexiones han sido en todo caso de utilidad para todos. También e incluso en Andalucía, que es donde yo me quiero marchar ahora, y así de paso, aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, nos vamos a lo que ha pasado hoy en Andalucía. Se consume el cambio objetivamente histórico en el gobierno andaluz con la investidura de don Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Quién lo iba a decir hace solo 6 meses? Sexto presidente de la Junta de Andalucía, gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox. Ha sido proclamado por 59 votos a favor y 50 en contra. Es el primer presidente no socialista de la historia autonómica de Andalucía y pone fin a 36 años de hegemonía del PSOE. Vamos a ver algunas reacciones del día, empezando por la del propio presidente. Vamos a verlo. Yo quiero trasladar un mensaje, y un mensaje que es un mensaje sereno, es un mensaje serio y es un mensaje en tono de compromiso, de forma de actuar, de forma de hacer, de forma de entender la política. Porque lo que queremos con este cambio político no solamente es cambiar el modelo de gestión, que es evidente, queremos cambiar los estilos. Queremos dejar atrás ese estilo de confrontación permanente, una confrontación que ha sido estéril para los intereses de los andaluces. Bueno, buena parte del foco de la confrontación era precisamente el partido menor, el Benjamín del Parlamento, que se ha convertido sin embargo en el foco del debate. Por cierto, creo que vamos a tener en breve por teléfono al señor Serrano, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, y le preguntaremos sobre esta cuestión. Desde la tribuna, el señor Serrano decía esto. Españoles y andaluces que están hartos de las imposiciones ideológicas en materia de género. Los españoles tenemos eso, señorías, no género. Y queremos que hombres y mujeres y personas de cualquier orientación sexual puedan convivir en una relación basada en el amor, la igualdad y el respeto. En Vox, señorías, creemos en la igualdad y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar. Esto decía el señor Serrano. Evidentemente no era de la misma opinión Susana Díaz, que está en lo que está. Vamos a verla. Va a depender, y lo ha dicho con claridad, de todo y para todo, de un partido abiertamente machista y negacionista de un fenómeno tan grave que es la violencia que cada año está provocando decenas de muertes en nuestro país a manos de sus parejas o de sus exparejas y ya niños y niñas también.
Y por último, la portavoz de Podemos, que Adelante Andalucía se llama allí, ¿no? Para estas elecciones. ¿Era así? Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez ha sacado el pañuelo rojo y en el mismo día del escándalo de la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero ha llamado terratenientes a los de la derecha. En fin, vamos a verlo. Es un gobierno franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía. El segundo motivo es porque con los acuerdos que han firmado se están planteando como un gobierno de los ricos, como un gobierno para el 0,7% de los andaluces y de las andaluzas, como un gobierno de las finanzas, de las constructoras, de las farmacéuticas y de los terratenientes. Toma ya. Hombre, en fin, yo, puesto que me toca el papel de moderador, omito cualquier comentario al respecto porque me parece que es un dibujo un poco caricaturesco que le voy a decir a usted. Pero en fin, esto es en todo caso otra cuestión. Como tenemos al otro lado del hilo, bueno, ¿se puede decir lo del hilo todavía? Ya no, eso era antes. Bueno, de la onda. Al protagonista de la jornada, de estas jornadas, que es justamente el Benjamín del Parlamento, el señor Serrano de Vox, don Francisco Serrano, vamos a saludarle y de paso le vamos a hacer las preguntas incómodas, otras más cómodas, que todo el mundo le querría hacer. Don Francisco Serrano, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches y gracias por lo de Benjamín. Eso delata a alguien que tiene más de 50 años, indudablemente. Bueno, una cosa le quería preguntar. Me parece que además es una cuestión de justicia. ¿En qué año recibió usted un premio de una asociación de mujeres maltratadas? En el año 2002. La asociación era AMUVI, Asociación que protege a mujeres violadas, y porque había hecho yo y había participado precisamente en defender a mujeres maltratadas pues desde que llevaban el juego de familia en el año 98, pero también ya defendía a mujeres que sufrían pues ese tipo de maltrato cuando ejercía como juez de primera instancia en Valverde del Camino. Yo me acuerdo de una gitana una vez que la pobre, que como resulta que es antes también este tipo de lacra, este maltrato que han sufrido las mujeres, también muchas personas en el ámbito familiar. Esto se ocultaba, se pasaba debajo de las alfombras, y esta señora, pues resulta que había su marido que se emborrachaba, le pegaba todos los fines de semana, pero como no le causaba lesiones graves, pues resulta que la pena que pedía el fiscal por juicio de faltas era de arresto domiciliario. A la sexta vez que denunció la pobre mujer que le pegaba a su marido y el fiscal le pedía arresto domiciliario, dijo: señor juez, ya no voy a denunciar más porque encima me van a meter a mi Manuel en casa los fines de semana, por lo menos cuando está fuera no me pega. Ahí ya me empecé a dar cuenta que efectivamente esto había que cambiarlo, y defendí a mujeres maltratadas desde ese juzgado de primera instancia, y desde el año 99 fui el primer juez que adoptó una medida de alejamiento de un maltratador, de una mujer y de sus hijos, aplicando el artículo 15 de la Constitución, que establece que hay que defender el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, derecho a la vida de esa mujer y de esos niños que lo estaban sufriendo. Bueno. Y defendí la instauración de un punto de encuentro familiar precisamente para evitar y reducir la conflictividad y la violencia en el ámbito familiar. Don Francisco. Y soy un promotor de la mediación. O sea, yo es que he estado defendiendo precisamente que se reduzcan ese tipo de violencia. Ahí es donde yo quería ir precisamente. Cualquiera que haya oído a todo el mundo menos a usted tiene por el contrario la impresión de que usted está a favor, como decían ayer las feministas en una manifestación de Madrid, lo dimos aquí en estas cámaras, de que usted es partidario, por el contrario, de que los maltratadores queden impunes. Cualquier persona que se informe, evidentemente, ve que eso es una barbaridad, por mucho que lo hablara incluso Purificación Causapie, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Mi pregunta es la siguiente. Aquí hay alguien que explica muy mal las cosas. Bueno, no, lo que pasa no es que explicamos mal las cosas, lo que pasa es que hay unos medios de comunicación que siguen el bucle pues de lo que es la contradicción y los prejuicios de esa extrema izquierda, que les das igual lo que expliques. Ellos entran totalmente en sus protocolos de contradicción y de ahí no se salen. Tú les puedes decir que esto es blanco sobre negro y mañana te lo vuelven a decir que es lo contrario. Les da exactamente igual. ¿Y por qué les da igual? Porque detrás de todo esto también hay interés. O sea, claro que desde Vox y cualquier persona con sentido común, y yo que he sido juez y abogado y conozco perfectamente lo que es el sentido y lo que es la causa muchas veces de la violencia, llevo ya defendiendo esa causa desde el sentido de que las mujeres, los hombres, las mujeres, los niños, cualquier persona que sufre una situación de desvalimiento y de discriminación en las relaciones familiares y de pareja, pues ha de ser protegida.
y especialmente también, como siempre he hecho, los niños, siempre los niños, pero también esas mujeres a las que no estamos dando la protección adecuada, no se les está dando la protección adecuada porque para ellas tienen que ir las ayudas. No, eso sí, asociaciones, institutos, observatorios, que terminan precisamente gastándose el dinero en lo que es implantar esa ideología supremacista de género. Eso es lo que les importa. Sí, yo quería hacer una pregunta. Voy a dejar luego, si usted tiene un cuarto de hora más para compartir con nosotros, me encantaría que cada uno de nuestros contertulios esta noche pudiera formular una pregunta, pero yo querría hacerle una concretamente sobre esta cuestión que usted hablaba. Usted tiene una trayectoria de defensor de las mujeres víctimas. Bien, no lo discute nadie. Usted defiende una posición política que es la derogación de la ley de violencia de género, que supuestamente está hecha para proteger a las mujeres víctimas. Bien, si derogamos esa ley, ¿cómo se protege efectivamente a las mujeres víctimas? Pues redefiniendo lo que es el concepto de maltrato y dejándolo ubicado en su correcta aplicación. La ley del año 2004, en su preámbulo, define muy bien lo que se tiene que definir como maltrato. Lo hace estupendo, porque hay que leerse también los preámbulos. Entonces, ahí se dice que se considera maltrato cuando el varón considera a la mujer una persona de segunda categoría, cuando la considera una persona con la que no está ligado para vivir en una vida de respeto, de amor y de concordia. No. Cuando el varón considera a la mujer una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión, que la considera una persona de segunda categoría, ahí es cuando estaremos hablando de situaciones donde se produce maltrato machista. Pero decir que la mujer de hoy en día en España, porque claro, si nos vamos a otros países de tinte islámico es otra cosa, pero que la mujer en España, hoy en día por el hecho de ser mujer, es inferior al hombre y sufre siempre y en todo caso una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder, que se tiene que aplicar esa discriminación con carácter automático y que en una discusión recíproca donde la mujer le insulte al marido y el marido le responde y donde incluso ella le agrede con mayor virulencia, como ha ocurrido ahora con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, y él pueda responder, ¿se considera eso una cuestión donde siempre hay violencia de género? Pues no, yo creo que no. La grandeza de juzgar está en que no se tengan que aplicar las leyes con carácter automático, que tengamos que juzgar cuando una mujer sufre una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder por parte de un varón, que sea su pareja. Ahí es donde ahí acabaríamos precisamente con lo que es el problema de la ley, porque reubicaríamos lo que es el concepto del maltrato machista en su justa medida. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer ronda de preguntas por orden, si queréis el mismo orden de la mesa por el que hemos empezado. Ya, yo veo a Alberto Sotillo espiafando como caballo en Vox. En Vox con B. En Vox con B. Pero Sergio López, por favor, pregunta para don Francisco Serrano. Sí. Bueno, yo lo primero saludarle, agradecerle el apoyo en la investidura, en este caso al que ha sido hoy proclamado presidente de la Junta, Juanma Moreno. Yo más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Vox, justo un día antes, además duró 24 horas, planteó una serie de cuestiones, entre ellos era la derogación de la ley de violencia de género en Andalucía. Dentro de las negociaciones decidieron en 24 horas, junto con otras cuestiones que en principio iban a ser inamovibles, retirarlo, cuestión que entiendo porque en esto estamos, en lo de los consensos, las negociaciones, en ceder, en ser generoso, y yo lo que estoy convencido es que durante el tiempo que dure la legislatura, y así espero que mi partido también lo promueva desde la presidencia del Gobierno de Andalucía, junto con el apoyo, estoy convencido, y así además se ha reflejado en el documento. Sí, pero por favor, preguntas a don Francisco, que es conferencia, como se decía antes. Sí, pero no quiero preguntarle la reflexión. Estoy convencido de que ellos entenderán que existe, o él como portavoz de Vox entenderá que sí que hay una cuestión de fondo contra la mujer y que derogar la ley de violencia de género no es lo más adecuado, tanto es así que ellos han decidido quitarla de esa investidura, pero sí hacer alguna modificación en la ley andaluza, que entiendo que será en lo que se acuerde con el Partido Popular. Sí, nosotros en ese inicio de las conversaciones para llegar a un acuerdo de investidura, que yo creo que lo más importante es lo que se ha producido hoy, que realmente hemos puesto el finiquito a 40 años
de gobierno socialista y del cortijo que se habían instalado en nuestra querida Andalucía, que había llegado ya hasta el grado de confusión que se creían que la Junta de Andalucía era de ellos. Por eso las reacciones que hemos tenido hoy, porque realmente no se esperaban que iban a salir de ese cortijo. Pues bien, eso era lo importante. Ahora, que en esos acuerdos programáticos donde efectivamente vamos a exigir que se cumplan, porque eso es bueno para los andaluces y para los españoles, entre ellos no hemos renunciado a pedir después desde la oposición, porque para eso estamos en la oposición y no hemos pactado, no hemos hecho pactos de gobierno, pues desde esa oposición vamos a pedir la derogación, la transformación drástica, desde luego, de esas leyes de contenido ideológico, porque es que ya claro, cuando una ideología se impone, el fanatismo ideológico se distingue de lo que es una experiencia, lo que es un científico, la experiencia que da la ciencia, se distingue en que el fanático, cuando comprueba que su planteamiento no coincide con la realidad, cambia la realidad. Y los fanáticos ideológicos están engañando también a muchos políticos honrados en el sentido de que ahora mismo ya como los jueces, hay jueces que todavía se creen el principio de presunción de inocencia, los derechos reconocidos en la Constitución, el derecho de defensa, que no se puede ser detenido sino con unas causas legales. Como hay jueces que todavía aplican bien la ley, pues ahora quieren, y así lo dice la ley, por ejemplo, andaluza, el artículo 30, esta ley que está tan bien y estupenda, que sean, por ejemplo, comisarios de género, que sean personas que son funcionarios que están al servicio precisamente de esos contenidos ideológicos, los que determinen cuándo una mujer tiene que ser declarada maltratada y que tiene que recibir prestaciones y ayudas, cuando también ellos que lo aconsejan reciben esas prestaciones y ayudas conforme el decreto de septiembre del 2005, también, o sea, es la simbiosis perfecta del fraude. Yo te declaro que tú eres maltratada porque yo te creo, sin ninguna prueba, sin ningún tipo de procedimiento, simplemente con un informe que además no puede ser recurrido, a un hombre le damos el calificativo de maltratador, el estigma de maltratador, ya no puede pedir la custodia compartida y a lo mejor a sus hijos les podemos también aplicar tratamientos psicológicos porque su madre se ha declarado maltratada. ¿Entendido? Para que sea declarada maltratada tenemos que sacar por unos principios, por unas pruebas periciales, psicológicas y que realmente, yo no digo que lo sean, pero claro, eso en el transcurso de un procedimiento y que un juez adopte unas medidas cautelares, que intervenga el fiscal y en un procedimiento con unas garantías. Y cuando ya se adoptan las medidas cautelares urgentes, las adoptamos como hice yo con esta mujer en el año 99. Efectivamente. Aplicando la medida de ley. Don Francisco, perdón, le interrumpo. Le pregunta don Antonio Alonso Timón, por favor, que la pregunta sea tipo test. Muy cortito y al pie, señoría. Sí. ¿Cree usted que Ciudadanos va a tener la misma lealtad con este gobierno que tuvo con Susana Díaz, de la que ahora reniega, pero que estuvo apoyándola hasta antes de ayer? Porque ahora, claro, Ciudadanos se ha metido en el gobierno y a lo mejor hemos metido al zorro a cuidar de las gallinas. Bueno, lo cierto es que han estado los últimos 3 años y medio de control y de poder socialista en Andalucía ha sido con el apoyo de Ciudadanos. Esa pregunta se voy a contestar yo más corta todavía. Habría que hacérsela a ellos. Con nosotros, pues cuestiones que no llegamos a comprender, pero que, como he dicho hoy en mi discurso, vienen de Allende los Pirineos, parece que quieren hacer un cordón sanitario y no quieren saber nada de nosotros. Ahora, ni siquiera del acuerdo que dicen que han firmado sus socios de gobierno, un acuerdo que es de lo más razonable y que estoy seguro que muchísimos votantes de Ciudadanos también están de acuerdo con lo que ahí se ha suscrito. ¿Consejería de Familia o de familias? Bueno, pues a mí eso me hace gracia, porque yo desde luego hemos dicho que apostamos por un modelo familiar preferente, que es el de la familia tradicional, padre, familia extensa, madre, con hijos. Eso no significa que se excluyan otro tipo de familias. La familia es el eje centralizador, la célula centralizadora de lo que es el tejido social. Yo le hubiera dicho en ese caso, si hubiera podido contestar, que yo era juez de familia, no de familias. Claro. Efectivamente. Don Alberto Sotillos, desde la otra punta del arco parlamentario. Sí, buenos días, buenas noches, Francisco. Enhorabuena a posterior y a tiempo pasado, pero no he hablado con usted en este tiempo. Le quería preguntar precisamente por ese acuerdo, porque me parece que, no sé si llamarlo que se le han colado, pero que ustedes han sido muy benévolos o que sus líneas rojas han durado muy poquito, lo cual les convierte en un partido más y que se puede combatir con más facilidad, porque han firmado ustedes un acuerdo con un gobierno que ha firmado a la vez un acuerdo contradictorio con el suyo, hasta el punto
convencido de que hoy mismo Juanma Moreno ha dicho en declaraciones actuales: no voy a dar nunca un paso atrás en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y no derogaremos ninguna ley que las proteja. O sea que ustedes han dado un apoyo a un gobierno que va literalmente en contra de lo que ustedes han votado. O sea que no sé si considera que este gobierno del cambio va a durar 2 meses, 3 o algo más en función de sus líneas rojas, cómo las cedan. Vamos a ver, es que nosotros hemos de administrar el éxito de haber sacado 12 escaños, pues con la prudencia y humildad. Bueno, hemos pasado de 0 a 12, lo cual incluso supone que hemos tenido un incremento más notable incluso que el que han tenido Ciudadanos. En número de votos, por lo menos. Así que nosotros, desde esa humildad, lo que tenemos que dejar claro es que hay unos acuerdos de mínimos y, desde luego, lo importante era ese cambio que vamos a exigir, además, que sea eficaz y efectivo y que sea contundente y que sea con determinación, como ha dicho el señor Moreno Bonilla hoy, que lo dijo ayer, que iba a ser un cambio. Además, va a tener determinación ese cambio. Nosotros vamos a estar ahí precisamente para supervisar que sea así. Se lo vamos a exigir. Ahora, en aquellas cuestiones que yo creo que todavía el Partido Popular y Ciudadanos están siguiendo las políticas sociales de Rodríguez Zapatero, porque es que las están siguiendo todavía, ahí han rindido sus banderas y sus valores realmente a lo que es las políticas de izquierda y de extrema izquierda, porque no olvidemos que la extrema izquierda hoy su ideología base es la ideología de género, pues le diremos que tendrá que cambiarlo. No lo aprobaremos o nosotros haremos propuestas precisamente para modificar cuestiones como las que he mencionado antes, y si no lo sacamos, porque hemos de tener la humildad de que, claro, y sabemos sumar y no vamos a conseguir que prosperen esas propuestas, pues que lo valoren los ciudadanos, ya lo haremos a conocer. Ajá. En este sentido, sí somos distintos también al Partido Popular y al partido de Ciudadanos. Que lo sepan los ciudadanos y los ciudadanos valoren. Ese es el debate democrático, donde también se ha dicho que realmente, como somos diferentes, pues ya lo debatiremos pues simplemente con el diálogo, y lo que nos convenceremos, y de lo que no convenzamos, pues ya los electores, los ciudadanos tendrán que valorarlo a la hora de votar. Don Francisco, le pregunta a don Eduardo García Serrano. Primero, enhorabuena, Francisco, no he tenido ocasión de hablar personalmente contigo. Enhorabuena por ese exitazo. Simplemente, vamos a ver, ¿tú cómo valoras que esa infamia que se está vertiendo sobre Vox, que es partidario del negacionismo, de la violencia de género, en fin, todas estas infamias que os están echando encima, vengan precisamente, la vanguardia de esas infamias, la forme un partido político como Podemos, cuyo líder del Soviet Supremo de Podemos manifestó públicamente que él soñaba con flagelar las nalgas de Mariló Montero hasta hacerla sangrar. No especifico, que con el silencio cómplice de todas las feministas de barricada y algarada que integran esa formación prosoviética que es Podemos. Hay que tener la cara de cemento, teniendo un líder que ha hecho público que él sueña con azotar hasta hacer sangrar a Mariló Montero. Hay que tener la cara muy dura para acusar a Vox de negacionismo del maltrato. Que conteste el señor Serrano, por favor, que querrá cenar o algo. ¿Usted se imagina que esas declaraciones las hubiera hecho pues un dirigente de Vox o del Partido Popular mismo? Hubieran rehabilitado la pena de muerte para ese dirigente. Vamos a ver. Sin duda. Es que le recuerdo también otro caso también muy típico. ¿Se acuerda usted de López Aguilar, que fue precisamente el padre, el responsable, el autor material de la ley del año 2004 de violencia de género? Pues a él lo denunció su mujer. No fue detenido, y todo el mundo, hombre, que había que respetar su presunción de inocencia. ¿Qué ocurre? Que la izquierda tiene la supremacía moral y se cree que está por encima de la ley del bien y del mal, que tienen patente de corso absolutamente para todo. Ellos solamente entienden de 2 leyes, que lo he comentado también, me parece, esta mañana en un programa. 2 leyes son las únicas que entienden. La ley de la gravedad, todo lo que sube cae, y la ley del embudo. Y ellos cogen siempre lo que a ellos les beneficia. Nosotros estamos por encima de eso, y
Los demás, los que no piensan como nosotros, son siempre los malos a los que tenemos que criticar y nuestros pecados que los veamos en ellos. Don Francisco, penúltima pregunta de Mazali Aguilar, aunque yo no sé si darle la palabra porque Mazali, como Bélix, se cayó en la marmita cuando era pequeña, porque es de la ejecutiva de Vox. Paco, muy buenas noches, un placer escucharte. No, yo no voy a hacerte una pregunta, porque te expresas fenomenal, pero lo único es recalcar lo que siempre decís. Es decir, nosotros no queremos, digamos, anular una ley de violencia de género. Lo que queremos es tener una ley que vaya contra la violencia en la familia. ¿Y cuántas veces hemos dicho que esa violencia va de mujer a mujer, de hombre a hombre, de nieto a abuelo, de padre a hijo? Y eso es lo que pretendemos, que efectivamente nadie esté por encima de la ley y que los ciudadanos sean todos exactamente iguales ante la ley, que es lo que parece ser que estos señores y señoras, por llamarles de alguna manera, no lo tienen claro. De modo que, Paco, simplemente por apostillar eso, así que no tengo nada más que preguntarte porque yo sé perfectamente cómo eres y lo que dices. Mazali, lo he dejado clarísimo. Lo que pasa es que debe ser que la señora Díaz, con el ruido que había en la calle, en gran parte promovido por ella misma y de su partido, y el ruido que han formado ayer en el hemiciclo, pues no se habrá enterado, pero he dejado clarísimo. Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia en el ámbito familiar. Y, por supuesto, la violencia que sufre la mujer, que incluso somos los que estamos pidiendo que se incrementen las penas y se aplique la pena, la condena permanente, revisable. O sea, nosotros estamos pidiendo precisamente hasta más castigo para los que asesinan y violan a mujeres. Lo de ellos no. Sí. Una última pregunta querría hacerle. Ellos hacen posturas negacionistas de otro tipo de violencia, que también existe. O sea, nosotros no negamos ningún tipo de violencia. Y ellos que tienen una teoría negacionista de otro tipo de violencia, que sí existe, porque también mueren otras personas en el ámbito familiar, que no hacemos minutos de silencio, ellos nos critican a nosotros por lo que no decimos. Don Francisco, una última pregunta por salir del bucle. Vamos a ver. El tema de la violencia de género se ha convertido en el tema clave de la campaña andaluza, en una comunidad autónoma donde el expolio de las arcas públicas se cifra en ni se sabe los millones de euros. Y donde la corrupción sistemática del conjunto de la estructura administrativa de la autonomía también. No deja de ser un logro por parte de quienes han estado en el poder hasta ahora. Yo quería preguntarle por esta otra cuestión que es realmente la más gorda de la comunidad autónoma de Andalucía en este momento. ¿Cómo se desmonta eso? Pues eso con muchísima paciencia, con mano dura, con tesón, con trabajo y desde luego levantando las alfombras y abriendo las ventanas de la Junta de Andalucía y deshaciendo esa tela de araña, que no es poca, que se ha ido generando en 37 años. O sea que aquí son unas superestructuras, son empresas públicas, son administraciones paralelas, son institutos, son observatorios, son tal clase de estructuras que aquí se conocen en Andalucía, y hay mucha gente que está deseando también participar y colaborar precisamente para ir deshaciendo esa madeja. Mucha gente que se ha ido postergada, que el principio de mérito y capacidad se ha visto postergado precisamente porque no se han plegado a ser afiliados al Partido Socialista o amigos del Partido Socialista. Y eso lo sabe mucha gente en Andalucía. El señor Moreno Bonilla tiene ahora una responsabilidad enorme en ir deshaciendo esa enorme madeja. Tiene una gran responsabilidad. Es desde luego una colosal tarea la que le espera, y desde luego nosotros estaremos como oposición precisamente para apoyarle en aquello que vaya en esa medida y en ese sentido, y decirle y a meterle más prisa, incluso que vaya con más determinación cuando pensemos que no lo está haciendo con la suficiente firmeza. Don Francisco Serrano. Es muy complicado. Todo no es efectivamente cuestiones de violencia de género. Por eso también hemos creído que por los intereses de Andalucía había que llegar a ese pacto, porque son muchas cosas las que hay que hacer. Ya iremos cambiando las cosas poco a poco y nos irá conociendo la gente a través de lo que es el ejercicio y nuestro trabajo en esta legislatura. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Francisco Serrano, cabeza del grupo de Vox en el Parlamento andaluz. Gracias, de verdad. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, me imagino que ahora todo el mundo quiere decir algo. Así que yo voy a... Yo quería decir una cosa, aprovechando... Empezamos, Sergio te me pide la palabra. Que hay un queridísimo representante del PP aquí. Vamos a ver... ¿Te refieres a...? Sergio.
Pues si hagas Alberto me da un susto. No, hombre, por Dios. Por lo queridísimo, no por lo del... Exactamente. Esto puede parecer una ironía, pero no lo es. Y me explico. Si yo fuera Vox, abriría en Andalucía ya que hay tanta tradición en Andalucía, abriría una cofradía laica de Vox, y el primer cofrade debía ser Moreno Bonilla, porque Vox le ha salvado la cabeza, el cuello, la vida y la carrera a Moreno Bonilla. Veamos, Moreno Bonilla tenía la cabeza puesta en la guillotina y la hoja no le cayó encima. Él apostó por Soraya en las primarias. La hoja no le cayó encima porque estaban las autonómicas andaluzas a la vista y no había tiempo material de cambiar de caballo. Pero no solo esto. Moreno Bonilla pierde clamorosamente las elecciones, perdiendo 7 escaños de los que tenía en la legislatura anterior. Se pega un talegazo en el que pierde 7 escaños. Así es, así es. Bien, pues un tío que pierde 7 escaños en las urnas, que anteriormente está a punto de perder la vida y le salva la campana del 2 de diciembre, pierde el Oremus en las primarias porque apuesta por Soraya y sale Pablo Casado. Resulta que este tipo, que es un perdedor nato, hoy es el presidente de la Junta de Andalucía gracias a Vox. Gracias a Vox. Y a nadie más que a Vox. Lo cual te dice hasta qué punto la política es imprevisible. En fin, así es la cosa, las cosas. José Javier, que tanto César como Napoleón preguntaban cuando había que ascender a general, a tribuno o a general a alguien, lo primero que preguntaban es, ¿tiene fortuna? Así es. ¿Tiene suerte? Coño, este la tiene por arrobas. La tiene por arrobas. La madre que lo parió. Este se tenía que llamar Fortunato. No Juan Manuel. Se tenía que llamar Fortunato. Porque estaba literalmente en el corredor de la muerte. La verdad que cuando te pones gracioso te gana No, perdón. Pero no, estos son datos. Por lo de Fortunato. Por lo de Fortunato. Los datos de Fortunato. Los datos de Fortunato Moreno Bonilla. Sergio López, por favor. Sí, no, esto es gracias a Vox y también a que ha habido 900.000 personas, 900.000 andaluces que también han querido votar la candidatura que encabezaba el señor Bonilla, porque es que parece que los 400.000 votantes de Vox... Sí, pero parece que los 400.000 votantes de Vox son el paradigma de Andalucía, pero ha habido otros muchos andaluces que han salido a votar. El paradigma no, la clave, que en latín significa llave. Ahora, la clave viene en lo siguiente. En esa llave a la que tú te refieres, que fue el acuerdo que puso Vox, también Ciudadanos, un acuerdo de gobierno, el de investidura de Vox, que puso encima de la mesa y que puso unas líneas rojas que dijo que bajo ningún concepto ellos iban a defraudar a sus votantes. Nosotros no hemos puesto nunca líneas rojas, eso te lo acabas de inventar. No, pero si me dejas más fácil que yo termine, que ellos no iban... con propiedad, no con líneas rojas. Sí, ellos no iban a defraudar a sus votantes y que ese acuerdo ellos querían cumplirlo. Dicho esto, y viendo con cálculo electoral que no se podían permitir no ser la fuerza que desde el principio dijo además que iba a apoyar el cambio de gobierno en Andalucía porque era necesario, como ha dicho el señor Serrano, como llevamos tiempo diciendo en el Partido Popular, había que cambiar el desastre de las políticas del PSOE en la Junta, ellos han dicho, no nos podemos salir de aquí. Y si nos tenemos que bajar los pantalones en 24 horas con ese acuerdo, aún defraudando probablemente a muchos, lo han hecho. Lo habéis hecho en 24 horas, Mazali. Ahora, la pregunta es... Cuando en un momento dado presente una iniciativa Vox en el Congreso, en la Asamblea Andaluza, pidiendo la derogación de la ley, que ya ha dicho Juan Manuel Moreno Bonilla, que derogarán en todo caso algún punto que nosotros no entendemos que sea hasta, fíjate, constitucional, pero que la ley como tal no se va a derogar, ¿qué vais a hacer? ¿Cargaros la legislatura? ¿Vais a continuar para adelante? ¿Vais a defraudar? ¿Vais a generar frustración en el votante? ¿O vais a Mazali Aguilar, que sobre esta interpretación maroto que hace Sergio López del pacto, como lo nos hemos mantenido en nuestro sitio, Mazali. Nosotros sí nos hemos mantenido en nuestro sitio. A ver, yo creo que aquí hay que... ha dicho algo, muchas cosas interesantes el juez. Nosotros somos gente humilde.
Nosotros somos gente humilde. Y nosotros. Vamos a ver, aquí para humilde yo. Patriota y humilde. La humildad solamente de Vox. Hay debates políticos que llegan a un punto en el que uno realmente siente ganas de leer a Marco Aurelio. En fin, bueno, Mazzali, por A ver, favor. lo que trato de decir, si me dejáis, lo que trato de decir es que 12 escaños son 12 escaños. Nosotros tenemos, y fíjate que jamás Santiago Abascal ni Javier Ortega han hablado de líneas rojas, y que es verdad que nosotros teníamos unas propuestas que se pusieron encima de la mesa, y en todas las negociaciones, y tú si has estado negociando en la empresa privada o en la empresa pública, no lo sé, pero yo lo he hecho en la empresa privada siempre, nunca jamás en la pública, tienes que entender que cuando estás negociando algo, siempre hay que hacer algún tipo de aproximación, siempre tienes que ceder algo para poder conseguir alguna cosa más. Estamos de acuerdo. Evidentemente, entonces, tú hablas de bajada de pantalones y yo te digo que no. Yo te digo que, y hablas de líneas rojas, y yo te digo que no. Yo te digo que la negociación ha sido una negociación muy interesante, que ha sido una negociación muy buena para ambas partes, y lo más importante que aquí se ha dicho permanentemente, y es que, supongo que excepto lo que me cuenta mi amigo Alberto, y es que había que sacar a la PSOE de la Junta de Andalucía. Completamente de acuerdo. Dicho lo cual, eso no significa que efectivamente ese pacto que se ha firmado era un pacto de investidura. No nos confundamos, no era un pacto de gobernanza. Lo he dicho. Bien, y yo te lo ratifico. Y te he preguntado que si presentáis esa proposición y no sale adelante, ¿qué vais a hacer? Bueno, tú para empezar estás dando por hecho que vamos a presentar una proposición, tío. Pues se supone que es lo que vais a hacer, ¿no? Deja que la gente pueda Entonces, ¿qué vais a hacer desde la oposición? que haga lo que tenga que hacer. Mira, en cualquier caso, Sergio, yo hoy me he sentido, al ver la investidura... Totalmente. Muy alegre, muy contento. De Fortunato Moreno Bonilla, me he sentido como los cristianos de Granada el 2 de enero de 1492. Porque por fin la última representante de la dinastía nazarí del Partido Socialista ha emprendido el camino... Completamente, eso es lo más importante. Pero no hay detalles. De gobernar en Andalucía casi tanto tiempo como los omeyas. Primero se queda de líder de la oposición y por como estamos viendo que la relación... Hasta que diga Pedro. Bueno, que como estábamos hablando de gente con suerte que llega a presidente, a mí me sale otro de gente con suerte que también llega a presidente. Me viene pero con una diferencia, que nosotros hemos llegado a ser presidentes de la Junta con el apoyo. Mientras ellos siguen discutiendo, nosotros vamos a ir a la publicidad. Vamos a la publicidad, que enseguida a la vuelta vamos a hablar de cosas muy importantes. Alcoa, ya verá usted qué historia. Hasta ahora mismo. Si pago, no como. Si como, no pago. No se callan ni cuando oyen la sintonía, es una cosa fantástica. Vamos al asunto de Alcoa, importantísimo. ¿Por qué? Pues porque contra lo que pueda parecer por la información que se ha vertido, no es un problema de una industria local, es mucho más, es la historia de todos nosotros. Vamos a ver. Hubo un día en que la industria española descansó sobre los monopolios públicos del franquismo. Después, durante mucho tiempo, esos monopolios públicos fueron convirtiéndose en oligopolios privados, muchos de ellos vendidos a extranjeros. La SEAT la compró la alemana Volkswagen, por ejemplo. Endesa se la terminó quedando los italianos de Enel. Y una empresa de aluminio que se llamaba Inespal terminó siendo adquirido por Alcoa, que significa Aluminium Co. of America, que es una empresa norteamericana, uno de los grandes gigantes mundiales de la fabricación de aluminio. Pues bien, este es el momento en el que las factorías de Alcoa en La Coruña y Avilés han estado literalmente al borde de la extinción, aún siguen ahí, por cierto, y además con gravísimo riesgo para miles de trabajadores. Y el problema no es solo, que ya es grave, el de estos trabajadores, es también
el problema de la industria en España en general, porque es que el caso de Alcoa es, por así decir, metáfora de la estructura económica de España. La noticia hoy es que la empresa Alcoa y los sindicatos han alcanzado esta madrugada in extremis un preacuerdo. Lo preocupante de la situación, sí, esto es un acto fallido que se llama, un preacuerdo en las negociaciones del expediente de regulación de empleo para las plantas de La Coruña y Áviles. La empresa productora de aluminio, insisto, una multinacional norteamericana, ha aceptado el plazo de 6 meses hasta el 30 de junio para una solución global e invertir 20 millones de euros en la modernización de las instalaciones, mientras que hay un compromiso por parte del gobierno español de garantizar que a 30 de junio estarán todos los trabajadores recolocados. Bueno, todos menos 286, si no me equivoco. Durante estos 6 meses deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos. En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo, lo cual es francamente complicado. El presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, el señor Gómez de Lauz, lo explicaba de esta manera. Yo creo que es un acuerdo positivo, porque no teníamos absolutamente nada. El Gobierno ya nos ha dicho su compromiso, ¿no? Nos lo ha dicho de palabra. ¿Vale? Y lo que ha dicho es claramente que va a estar detrás de nosotros, que va a apoyar, que va a buscar inversores, que va a haber una mesa técnica, que podemos estar en la mesa técnica los trabajadores, que conjunto las administraciones locales van a también a apoyar y estar detrás buscando la capacidad de bien seguir con las series de electrolisis o bien buscar otro tipo de inversores. El señor Gómez de Lauz tenía que haber estado con nosotros hoy aquí, porque nosotros nos hemos informado mucho con el comité de empresa. No ha podido porque está reventado, literalmente, físicamente. Se le vienen esas declaraciones y tenía que dormir. Y ya está bien, efectivamente está descansando y desde aquí le mandamos un saludo muy cordial. El Gobierno ha intervenido, pero ha intervenido después de decir que no iba a intervenir, que así lo dijo la ministra. Vamos a escucharlo. Me comprometo a estudiar en profundidad este expediente de regulación de empleo y a dar una solución. No estamos en una economía estatalizada. ¿Cómo intervenir la empresa? Eso, no sé, no estamos en un régimen comunista, ¿no? Interesante, ¿eh? Es interesante la situación. Claro, el problema es que, vamos a ver, esto es un poco complicado de explicar. Hace tiempo que la izquierda, o buena parte de la izquierda, ha renunciado a la clase trabajadora. Ahora defiende pues, a los colectivos de feministas, de gays, de inmigrantes, etc. Y la derecha por su parte, está en que toda privatización es buena, toda globalización es mejor y si no eres rentable no mereces vivir, o al menos buena parte de la derecha. Y entre una cosa y la otra, la gente se queda literalmente colgada del vacío, que es en buena medida lo que ha pasado en Alcoa y lo que está pasando, por cierto, en buena parte de la estructura económica española y europea. Es eso que se ha llamado la uberización de la economía. Vamos al caso local, porque si hay alguien que ha sido capaz de ver el caso local y sacar consecuencias generales, es un veteranísimo, en fin, unánimemente respetado periodista asturiano que es José María Urbano, veterana firma de La Voz de Avilés. José María, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. ¿Cómo se puede resumir este asunto y que se entienda? Bueno, en lo que es la noticia de hoy, creo que la habéis resumido perfectamente. Hay vida, por lo menos para los próximos 6 meses, cuando hace poco menos que 48 horas el asunto estaba muy complicado. Bien, yo creo que los sindicatos, hablo fundamentalmente por los sindicatos de Avilés, que son los que yo conozco, han hecho una labor en todos estos meses, desde el 17 de octubre, yo creo que han hecho una labor muy seria, hay que reconocérselo. Se han mostrado firmes, pero yo creo que han sido a la vez prudentes, es decir, que se han tomado esto muy en serio, no en base a algaradas, sino ofreciendo datos, ofreciendo alternativas a la propia empresa y bueno, en la madrugada pasada yo creo que lo han conseguido, ¿no? Hay ese acuerdo de 6 meses que concluye al 30 de junio, en donde el Gobierno esta misma tarde, tanto el Gobierno central como los gobiernos de la Xunta y del Principado han hecho público un comunicado para decir que van a estar durante estos 6 meses en esa labor de encontrar un inversor
un inversor que siga con el negocio o que plantee alguna otra alternativa para preservar fundamentalmente esos 317 puestos de trabajo en Avilés y 369 puestos de trabajo en La Coruña. A partir de ahí, en estos 6 meses, se va a jugar a favor con un asunto que es de vital importancia, que es el desarrollo del Estatuto de Consumidores Electrointensivos. ¿Qué significa esto? En el caso de Asturias, contamos o cuenta la región, y en concreto Avilés, con los mayores consumidores de energía de España, que son Alcoa por un lado, aunque también tiene las plantas de La Coruña y San Ciprián en Lugo en Galicia, por lo tanto, y aquí también ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, junto con otras. Sí, pero perdona, termina. Sí, no, decía eso, hay que tener en cuenta que Alcoa, la energía eléctrica le supone el 40% de los costes de producción. Junto con el desarrollo de este estatuto, parece ser que va a haber ayudas. El 40% de los costes de producción es el consumo energético. Sí. Por eso es importantísimo desarrollar ese estatuto que aprobó hace muy poco tiempo el gobierno mediante un real decreto, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es desarrollarlo. Eso va a liberar bastante a las empresas y sobre todo, bueno, pues va a facilitar la consecución, la búsqueda de ese inversor. Durante muchos años, José María. Sí, perdóname. Durante muchos años, para ir ahora un poco más de lo particular a lo general, Asturias ha sido, como por otra parte el País Vasco, en su tiempo Sagunto, en mi pueblo, en fin, en los focos industriales de España por antonomasia. Hay que decir que tú decías Asturias y la gente no pensaba en les vaques, pensaba en el carbón y en Ensidesa y todas esas cosas. La siderurgia. Lo que estamos viendo hoy es un desmantelamiento ya prácticamente general, que lleva durando muchísimos años. La cuestión es la siguiente. Estamos hablando de una comunidad autónoma, y digamos que en ese sentido es metáfora de España, con un problema de falta de crecimiento, incluso demográfico, tremendo. Y la sensación general de que no hay expectativas posibles de futuro. ¿Las hay? Vamos a ver, bueno, estás tocando un tema muy grave para España, gravísimo en el caso de Asturias, que es el tema de la demografía, ¿no? Pero yo, siguiendo con este tema de la industria, diría que cuando hablamos de Alcoa podemos hablar de Alcoa como metáfora un poco de las dificultades que tiene la industria española, que en principio no compite ya en igualdad de condiciones con nuestros primeros competidores en Europa, que pueden ser Francia, Alemania, los países escandinavos, simplemente porque nosotros tenemos la energía eléctrica más cara de Europa, mientras que en estos países eso lo tienen bien encauzado. Ahí está Francia con el tema de la energía nuclear, que aquí no queremos hablar de ella. Ahora se nos plantea otro problema encima de la mesa, que tampoco ayuda a la industria española, y es el tema de la descarbonización. Todo el mundo está de acuerdo en el horizonte de 2050, reducir sí o sí las emisiones de CO2, pero, a mi modo de ver, España no puede ser la campeona de la transición energética dentro de la Unión Europea, incluso apurando los plazos como pretende la ministra de Transición Ecológica, ¿no? Porque ni siquiera tenemos una industria que esté bien definida ni que esté asentada esa política industrial. Nosotros observamos acuerdos de París, todo el mundo está de acuerdo con ellos, se ratifican hace un par de meses o quizá menos en la cumbre del clima en Katowice, en Polonia, pero inmediatamente después vemos que la Francia de Macron, no digo que dé marcha atrás, pero dice, igual tenemos que ir más lentos porque se le ha echado encima la crisis de los chalecos amarillos. Y Alemania también dice, vayamos a la descarbonización, pero ojo, la industria para mí es clave para mi país, ¿no? Mientras tanto, ¿qué es lo que observamos a nivel global? Observamos, China no firma los acuerdos de París, pasa olímpicamente de este tema.
Donald Trump declara en la cumbre del G20 en Buenos Aires recientemente de que Estados Unidos tampoco está por la labor. El Brasil de Bolsonaro dice que se quiere salir del Acuerdo de París. Los países del Golfo, todos, absolutamente todos, van a lo suyo, que es seguir con el gas y el petróleo. Luego, al final vemos que la Unión Europea va a ser o va a seguir siendo la gran perjudicada, y dentro de la Unión Europea yo creo que España puede ser la más perjudicada precisamente por las debilidades de las que hemos hablado antes, ¿no? José María, muchísimas gracias, y gracias no solo por explicarnos la crisis de Alcoa, sino sobre todo por enseñarnos de esta manera magistral a convertir lo particular en general, que es donde está el gran problema. Muchísimas gracias, de verdad, muy buenas noches. De acuerdo, buenas noches, un saludo. José María Urbano, veteranísimo periodista de La Voz, bueno, veterano, que tampoco para tanto, de la Voz de Avilés, y maestro de muchos periodistas. Bueno, es un problema francamente serio, es decir, por hacer una caricatura, pero no deja de ser real, las políticas, digamos, progresistas combinadas con las políticas liberales terminan siendo la una y la otra enormemente perjudiciales para los obreros de a pie de carne y hueso. Y esto no se lo saltó un gitano, como diría el clásico. A ver, yo después de escuchar a la ministra del ramo del Partido Socialista, yo llegué a la conclusión hace muchos años, esto me lo ha reafirmado, que si hay algo todavía más peligroso que un liberal a calzón quitado, esta es mi empresa, estas son mis condiciones de trabajo, este es mi capital, vosotros sois muy libres de aceptarlas porque esto es una democracia, si no las aceptáis os moriréis rodeados de libertad y de democracia de hambre. Os moriréis rodeados de libertad y de democracia, os moriréis de hambre, porque el amo del capital soy yo. Para eso está el Estado. Si hay algo peor que esto, es un socialista que diga yo no puedo intervenir, si la verdad es que la cosa es un poco fuerte. Un socialista con mando en plaza en un gobierno que dice que no puede intervenir para salvar a los trabajadores españoles, que muchos de ellos, imagino, le habrán votado. Por cierto, que se dice que si el gobierno español ha cambiado, el gobierno Sánchez ha cambiado tan claramente de orientación en este asunto, es porque las perspectivas electorales en Asturias son nefastas. Un asunto que querría yo añadir. Ha contado José María Urbano que el coste energético es el 40% del coste de producción de Alcoa. Es una cosa tremenda. Pero realmente si usted mira su factura de la luz, verá que el coste energético del ciudadano español medio, que le voy a contar a usted de su factura, ¿verdad?, es también enorme. Y tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando. Cristina Ramos se ha sumergido en la factura de la luz. Vamos a verlo. A la cuesta de enero se suma el recibo de la luz, y es que en 2019 encender el interruptor nos va a costar un 8% más. De hecho, el precio de la electricidad se ha disparado en las primeras semanas de enero casi un 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. También justo este año los bolsillos españoles desembolsarán 30 euros más por la subida de la luz, los gastos de la comida y el incremento en los precios del combustible. Y son precisamente estas cifras las que llevan a miles y miles de familias a tomar algunas decisiones dramáticas. No ponen la calefacción ni apenas encienden la luz o usan la lavadora. Son hogares en riesgo de pobreza y exclusión social. La mayoría de ellos cumplen con alguno de estos tres factores. Viven en un hogar con una renta inferior a los 700 euros, con baja intensidad en el empleo o con carencias materiales severas, como no poder pagar el recibo de la luz. Precisamente en España ya hay cerca de 10 millones de personas que, desgraciadamente, viven en esta situación. Y presten mucha atención a otro dato. Más del 90% de las personas que son atendidas por Cruz Roja tienen problemas en su vivienda, como falta de calefacción, goteras o humedades. Gran parte de ellos son de nacionalidad española y la mayoría de ellos son mujeres. Además, casi en el 50% de los hogares viven menores de 16 años y por ello la mayoría de estas familias, desgraciadamente, viven en situación de pobreza infantil. De seguir este ritmo, muchos hogares se verán obligados a elegir entre comer bien o hacer frente a las facturas para poder calentar su casa.
Y es la vieja pregunta que hacíamos hace un instante, ¿por qué si somos cada vez más ricos, según todos los indicadores, nos sentimos cada vez más pobres? Alberto Sotillo, si tienes algo que decir. Pues porque ¿cuánta razón tiene Eduardo García Serrano? No me lo puedo creer. Por favor, coged este momento. ¿Cuánta razón? No solamente se No solamente se debe intervenir en, sino también la. O sea, no es que se deba intervenir en la empresa, sino que se tiene que intervenir la empresa. Pero esa y muchas otras, porque esto es absolutamente inaceptable. Es decir, no puede ser que empresas con trabajadores españoles no sean competitivas por culpa de las propias condiciones del Estado. Claro. Entonces, es así de simple. Como no puede ser permitido que ciudadanos que viven en España no puedan acceder a los servicios más elementales, porque resulta que un gobierno socialista dice que no puede intervenir. Perdón, Alberto, repite, perdón, me ha parecido, perdón, por favor, porque me ha parecido, perdón, Antonio, me ha parecido muy interesante el argumento de Alberto, porque es la primera vez que lo digo formulado en esos términos, respecto a la competitividad de los trabajadores españoles que no pueden ser competitivos porque... El Estado impide con sus condiciones. Porque el Estado no está interviniendo para facilitar y que sea una alternativa viable económica que compita a un nivel absoluto. No puede ser que una empresa vaya mal, efectivamente, porque tiene que pagar un 40% de energía y que el Estado no tenga ninguna solución cuando es tan fácil como decir, pues a partir de este momento esa empresa depende de mí y la energía también. Y voy a conseguir que esa empresa produzca a un coste mínimo, porque como lo voy a hacer competitivo yo, lo voy a hacer. Y esos son los ciudadanos, las empresas, el Estado, la historia demuestra que intervenir, hay que nacionalizar energéticas, eléctricas, hay que hacer un plan quinquenal. Nacionalizar. Y Eduardo y yo... Aquí es donde yo me imagino que Antonio no está de acuerdo con Alberto. Es que aquí hay un problema, José Javier. Es que hemos pasado de un Estado interventor en el siglo XX que era absolutamente ineficiente y que tenía un tamaño del sector público en los países occidentales absolutamente desmesurado, lo que llevaba a las empresas públicas a prestar mal el servicio y a perder mucho dinero. Hemos pasado de un Estado interventor a un Estado garante. Y eso ha sucedido en Europa con retraso con respecto a Estados Unidos, que nos llevaba mucha ventaja desde las leyes antitrust, fundamentalmente la ley Sherman, que era un senador de Texas. Entonces, en Europa eso se ha hecho a través de 3 clics. Es muy facilito el pasar de un Estado interventor a un Estado garante. Ha sido, en primer lugar, establecer leyes de liberalización económica. En segundo lugar, privatizar las empresas públicas. Y en tercer lugar, establecer organismos reguladores que sean capaces de vigilar que se cumplen las reglas. La pregunta, Antonio, perdón. ¿Qué ocurre? La pregunta, Antonio, es... En este contexto, termina, que luego te hago la pregunta. En este contexto es muy complicado porque la economía hoy en día, no podemos hablar solo de la economía española a nivel nacional, sino que desgraciadamente o afortunadamente tenemos una economía global en la que estamos compitiendo con todos los sitios. La intervención del Estado en la economía, la intervención directa del Estado en la economía se ha demostrado que es absolutamente ineficiente. Para nada. Absolutamente ineficiente. Pero si tenemos el ejemplo que vamos a poner ahora del sector eléctrico, que precisamente como hay una tarifa regulada, estamos como estamos en las ineficiencias del mercado. Estamos como estamos porque esa factura está cargada de impuestos. Y por las estamos como estamos y porque no se ha los progres de derechas e izquierdas en los años 70 empezaron a decir nucleares no gracias. Y aquí se riló todo el mundo. Antonio, una pregunta, por favor. Un poquito, todos a la vez, ¿no? Es decir, que solo yo. No, solo una pregunta, Antonio, para apurar el argumento. Es decir, hemos pasado del Estado interventor, que efectivamente a finales de los 80 era insostenible, la famosa muerte del Estado de Providencia, a un Estado garante que, sin embargo, no ha garantizado la protección de sus trabajadores nacionales, es decir, de la gente que sostiene a esos estados. Lo cual nos ha llevado a una situación bastante descabellada, que es la de la ministra Valerio. Es decir, para sostener al sistema económico sujeto por ciudadanos que pagan impuestos para que esa ministra cobre, yo tengo que abstenerme de intervenir y que otros fuera de mi país decidan lo que pasa con un servicio estratégico. Y es un verdadero problema porque objetivamente el hecho, perdona Eduardo, objetivamente el hecho es que esto ha creado un problema nuevo. No, mira, es decir, estamos en un estadio más avanzado de la cuestión. Si yo sé que en esto tenemos posturas distintas. Los datos muestran en la encuesta de población activa,
los datos muestran que batimos récords y que en España nunca, en ningún periodo anterior de la historia de España, ha habido más trabajadores trabajando en situación activa de lo que está actualmente. Los datos muestran que la economía española en los últimos 25 años ha experimentado un crecimiento brutal, que las empresas españolas, igual que pueden venir empresas extranjeras a España, hay muchas empresas españolas que pueden salir al exterior. Afortunadamente vivimos en una economía abierta, no vivimos en una economía cerrada, porque en una economía cerrada hay muchísimas más ineficiencias. Competitivo, que sea capaz de los ganar a la empresa servicios privada. públicos Sí, en España actualmente funcionan muchísimo mejor que funcionaban hace 40 o 50 años. Público, o sea claro. que yo sé que está muy de moda decir que es que esto ha sido todo fatal, pero realmente el proceso de liberalización económica ha traído mucho progreso, ha traído unos servicios públicos que funcionan mucho mejor, que hay ineficiencias, desde luego, y las ineficiencias se dan fundamentalmente cuando mete la mano el Estado a través de subvenciones perdóname, y a través de lo que se llama, por favor, los administrativistas llamamos la captura del regulador, que es lo que se produce en el ámbito basta, por favor, un momentito, vamos a ir palabra por palabra. Yo no sé qué pasa en este programa, que los contertulios os ponéis siempre así en los últimos 20 minutos, que es cuando tengo una publicidad acumulada. Vamos, un poquito de orden. Yo tengo que decir que no estoy muy de acuerdo con eso de que las irregularidades o ineficiencias se deben al Estado. Estoy pensando en Endesa y en Borja Prado, pero esto es otra historia. Había dos palabras pedidas que son tú, Sergio, después Eduardo, y muy breves, por favor, porque hemos de irnos a ver un problema concreto de pobreza energética. Voy a intentar ser lo más breve posible. Yo le preguntaría a Alberto Sotillos, o en todo caso a Eduardo Serrano, que me digan, por favor, una empresa estatal, cubana o venezolana, que tenga competitividad en el extranjero. Dicho, espera, estamos con la caricatura. Ya estamos con la caricatura. Ninguna, no la caricatura, es la estatalización de las empresas por parte de aquellos gobiernos intervencionistas. Yo creo, oye, ¿os he escuchado hablar? Yo, por favor, repito, pido una intervención concreta y mollar a cada uno de los dos y corta, porque hemos de dar paso a Yo sí creo en el libre mercado, Me parece que la intervención estatal termina pudriendo a las empresas y termina al final estropeando el mercado laboral. No, al revés no. Y ahí te he puesto el ejemplo y yo digo una cosa. Y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Ha habido una cobardía política, energética, en todos estos años, que de aquellos barros, estos lodos. Cuando hemos dicho que no sistemáticamente a la energía nuclear, teniendo centrales nucleares pegadas a España en Francia, que podrían causar el mismo daño que tenerlas en Aragón, lógicamente ahora tenemos este problema. Yo espero y deseo que cuando cambie el gobierno y tengamos al frente un presidente serio, como pueda ser Pablo Casado, afronte el tema energético con valentía. De aquellos polvos estos lodos, porque barros y lodos es lo mismo. Bueno, a mí me polvos en algún momento. Sí, pero me ha olvidado la palabra Mazari. Ya, pero Eduardo, estoy siendo prudente y educada, pero veo que aquí ¿a quién se le ocurre, por favor? Parece que este es el Parlamento andaluz. Tú que eres un profundo conocedor de la historia, el discurso que acaban de pronunciar Antonio Alonso Timón y Sergio López te traerá ecos de aquellos discursos de los liberales y de sus cipayos políticos, aquellos parlamentos de la democracia liberal de finales del 19, Eduardo, principios del 20, que justificaban el hambre y la miseria de miles, cientos de miles de trabajadores en Inglaterra, en los Estados Unidos y en Europa, y aquella política económica y de sus cipayos políticos en los parlamentos de las democracias liberales de cuando entonces, originó primero el nacimiento del socialismo y del comunismo. Ante la estafa del nacimiento del socialismo y del comunismo, surgió el fascismo. Y ante la derrota de después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, surge ese pacto que ha funcionado muy bien entre el capital y la fuerza del trabajo, que es esencial. La fuerza del trabajo es esencial, que hemos dado en llamar socialdemocracia. Bueno, pues eso ahora los liberales, la codicia, la avaricia y la crueldad laboral y política de los liberales vuelven a la carga, porque ahora las cosas ya no se hacen con hombres en los tajos, sino con maquinitas en oficinas que parecen despachos de la NASA. Bueno, pues esos hombres acabarán movilizándose en masa
Y es lo que está empezando a suceder en Europa, cómo se movilizaron en masa en los años 20 y en los años 30. Seguramente estamos ante una nueva lucha de clases, es verdad. Pero Mazzali, por favor, y luego la publicidad, porque no hay forma de hacer otra cosa. El egoísmo, la avaricia y la codicia de los liberales y de liberales económicos y de sus cipayos políticos de las democracias liberales de los cojones, que nos están llevando otra vez a un enfrentamiento en 25 años y si no ya lo veremos. Mazzali, por favor. Puerto de Galapagar. Perdón, Antonio, Mazzali, por favor, no os interrumpáis. Mazzali. Muy fácil. Cuando estamos hablando del encarecimiento de los costes de producción en Alcoa, por esa energía, lo ha comentado a Eduardo hace un momentito. Es verdad que la energía española es cara, pero es verdad también que porque estamos pagando unos impuestos brutales en esa factura de la luz. Porque España se llenó de tontos contra por favor, deja que acabar, hemos de ir a la publicidad. De tontos. Vamos a ver, ¿pagas tú el importe de la publicidad como no me dejo? Ahora ya te callas, ¿no? Lo que te voy a decir es que, y estoy de acuerdo con él, es decir, ¿cómo es posible que estemos pagando una luz carísima a Francia que tiene nucleares cuando nosotros podríamos haberlas tenido y exactamente tener la factura de la luz mucho más barata? Yo tengo la sensación también que es como que el escenario donde nuestras grandes compañías, las medianas, las pequeñas, se deberían de mover, no es un escenario todo lo libre, y yo estoy convencida que Eduardo me llamará liberal, soy liberal, que no es la primera vez que me lo dice. Pero me encantaría me encantaría que ese escenario estuviera realmente poco manipulado. Pero poco manipulado no solamente por el Estado, sino poco manipulado por aquellas otras, digamos, grandes multinacionales que al final lo que pretenden es llevarse al gato al agua. Y nunca mejor dicho con el nombre del programa. Pero lo cierto y verdad es que, a ver, Eduardo, yo creo en el libre mercado. Y yo creo que los accionistas ponen su dinero y esto no son instituciones de caridad, son empresas que están para ganar dinero. Ahora bien, una cosa es ganar dinero en un escenario correcto y otra cosa es ganar dinero a costa de cualquier cosa. Y yo ahí tampoco estoy de acuerdo. A costa de salarios de miseria. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. De salarios de miseria. Perdón, Eduardo, que hemos de llegar a la publicidad, por favor. La productividad de las grandes compañías, medianas y pequeñas, es fundamental. A la gente hay que pagarle correctamente, pero es verdad que para poder competir... hay que pagarle correctamente. Hay que pagarle correctamente, pero es que Antonio decía que hay muchos trabajadores, Eduardo, pero con sueldos de 900 euros. Vamos a hacer una cosa, Eduardo, para competir ahora mismo en los grandes terrenos y en los grandes canchas... Voy a pedir unos cubitos de hielo en general para todos. Hay que Nos vamos a la publicidad de un instante y ahora a la vuelta hablamos de pobreza energética. Venga, hasta ahora mismo. ¿Una empresa estatal o no? Menos mal que nadie ha metido aquí una cámara para tomar tomas falsas en el periodo de la publicidad, porque, en fin, ha sido inenarrable. No sé por qué señaláis a Eduardo con la cámara. Sí, ha sido... Bueno, pobreza es el problema. Decía, somos cada vez más ricos, decía Antonio Alonso Timón. Seguramente es verdad en los datos. Sin embargo, la sensación, sea por razones objetivas, sea por razones subjetivas, esa frustración de expectativas de la que hablaba Koselleck, que no es ninguna tontería, nos sentimos también más pobres. Ejemplo, la pobreza energética en España. Vamos a verlo. Hoy conocemos a María, tiene 40 años, 3 hijos, tiene enganchada la luz, pronto le van a cortar el gas y teme que va a ser desahuciada. El gas intento pagarlo, aunque siempre voy con retraso. Ahora, de hecho, me ha venido la orden de corte. La luz la tengo enganchada y el agua. ¿Cómo hacías para vivir en casa sin tener luz? Con velas y acostándonos pronto. ¿Y qué vas a hacer ahora sin gas? Pues no lo sé. Intentar pagarlo y quedarme ese mes sin comer. Yo tengo la estufa que tengo aquí, con la que sobrevivimos en el invierno. Lo único es el agua caliente, pero bueno. Tengo 368 euros de una no contributiva. Yo tengo que comer, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que comprarme un pantaloncillo de vez en cuando. Cuando yo caí tan enfermo, nadie me contrata, nadie. No puedes trabajar, nadie te contrata y el dinero se acaba. Pero estar ahí metido sin haber comido nada durante todo el día y el estómago diciéndote que le metas, pues la verdad es que no es muy agradable. Que tienes que estar calentando cacerolas de agua porque no te puedes permitir comprarte un termo porque tampoco puedes pagar las facturas. Me ha venido una factura ahora, la factura es de 280 y tantos euros, que yo no puedo permitirme el lujo de pagarla.
Por lo tanto, me cortarán la calefacción y el agua caliente y me tocará otra vez volver a calentar perolas de agua. Dormimos vestidos, porque tienes que acostarte con unos calcetines, te tienes que acostar con un buen pijama, te levantas con dolor de cuerpo, porque como te empiezas a echar sopa, cuando te levantas que parece que te han dado una paliza. Aquí no tengo luz, porque se ha quemado el casquillo y no... Si pago, no como. Si como, no pago. Esto no nos pasa solo aquí. En Francia, Macron, después de decir, por cierto, en tono ciertamente peyorativo, que los franceses que no llegaban es que no valían, anuncia ahora un plan contra la pobreza de 8.500 millones de euros, una pobreza que en Francia, pobreza pura, alcanza al 10% de la población. Inevitablemente, esos pobres se preguntan, y esto no es demagogia, ¿cómo es posible que se den tantas ayudas sociales y al mismo tiempo ellos estén como están? En fin, vamos a debatir esto, lo que nos queda del programa, pero antes yo estaba comprometido a entregarle a Mazal y Aguilar el turno de palabra que por educación se resiste a pedir, y así vas a llegar muy mal en política, ¿eh? No creas. Hoy quizá no estoy sacando mi carácter más fuerte. Ánimo. A ver, lo que trato de decir es que con la electricidad sobre todo, y lo veo, es verdad que la luz es cara, pero es verdad que la luz es cara, y cuando alguien intenta interpretar qué es lo que estamos pagando, los impuestos devoran las facturas de la luz y del gas. Me parece una barbaridad lo de la pobreza energética, y es verdad que voy a eso. Es decir, yo creo que se dilapida tanto dinero cuando realmente no se está atendiendo a la gente que lo necesita, pero focalizando el tema de la luz. ¿El libre mercado? Perdona, pero por favor, no nos interrumpamos, que queda pocos minutos. No es un libre mercado. Es que hay un oligopolio. Es decir, ¿cuántas compañías de luz hay? Todo lo contrario. ¿Cuántas compañías de luz hay? Claro, hay un libre oligopolio mercado de esclavos. Y encima regulado, con una tarifa regulada. Mira, es decir, si hubiera una auténtica competencia realmente, tú vas a una tienda y dices, no, esto está muy caro, me voy a otra y me compro lo que quiero mucho más barato. Pero la luz no podemos hacer eso. Esos cuentos, se los cuentas a tus alumnos en la universidad. No son cuentos. Vete a casa de esta señora y se lo cuentas. Un sistema económico. Si me parece una barbaridad lo que está pasando ahí. Un sistema político y un sistema financiero y empresarial que consiente que en España haya 1 millón de personas que cuando el invierno enseña los colmillos tienen que elegir entre encender la calefacción o llenar el carrito de la compra, entre llenar el carrito de la compra o pagar la hipoteca, entre pagar la hipoteca y pagar la factura del colegio, es un sistema que hay que derribar. Porque es un sistema esencialmente injusto. Yo de verdad, mira, es un sistema esencialmente injusto. Por orden, primero, por favor, Antonio, primero. Tú decías antes las expectativas. Claro, a medida que el mundo va mejor, las expectativas son más altas. Y eso significa que el ser humano, cuanto más expectativas tiene, pues más... ¿Para quién son más altas las expectativas? Para todo el mundo. No, para todo el mundo no. Vamos mal, Eduardo, si me dejas hablar. O sea, está muy mal que haya 1 millón de personas que no puedan en este país, pero es que hace 50 años eran 5 millones, es decir, hemos evolucionado a mejor. No es verdad. No es verdad. La democracia, pero si me hace 50 años no había 5 millones de españoles que no podían pagar la luz, coño. Esto es Eso es un apriorismo lo que falso. Está pasando. Perdón, vamos a ir por orden, por favor, porque son muchos temas. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo. Decías tú las democracias liberales. Las democracias liberales es verdad que han cometido excesos, y cada vez que se ha cometido algún exceso ha surgido una reacción. El imperialismo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la democracia liberal lo finiquitó, lo ganó. Por favor, no nos interrumpamos, que hay más gente que quiere hablar. El socialismo y el comunismo, también la democracia liberal al final ha conseguido, y el fascismo, se ganó al fascismo, la Segunda Guerra Mundial se ganó al comunismo con la caída del muro. ¿Y qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que tenemos un nuevo exceso de las democracias liberales como consecuencia de la disrupción tecnológica que está suponiendo que haya un gap social difícil. Estamos entrando en el siglo XXI con recetas del siglo XX. Estamos en una sociedad del siglo XXI que tiene planteados unos problemas distintos a los de antes y queremos tener recetas del siglo XX. Y ese es el problema. Hay que ir hacia un nuevo modelo de sociedad. Y
la sociedad liberal, la democracia liberal ha sido capaz de sobreponerse a esos problemas como ahora. Perdón, palabras pedidas, Sergio López, Alberto Sotillos. Por favor, señores, nunca, hace 50 años no había en España 5 millones de pobres. Lo digo yo, que tengo 55 años. Sergio, no te empeñes. Sergio, vamos al argumento en todo caso. De 50 millones. No había hace 50 años no había 5 millones de pobres, pero sí que la inmensa mayoría de los españoles no tenían ni luz en su casa. Eso tampoco es verdad. Eso tampoco es verdad. Por favor, perdón. Vamos a ver. Sergio, ¿cuántos años tiene usted? 38. Yo tengo 55, te aseguro que de 50 años en casa todo el mundo tenía luz. En fin, son casos muy concretos. Sergio, tu uso de palabra, por favor. Turno de palabra, quedan 2 minutos de programa y querría que nos agotáramos rápido. No significa que sea la realidad absoluta. Que no es verdad, Sergio. Hace 50 años no había muchas cosas. Lo dice el presentador y lo decía la OCDE. La OCDE, que no es precisamente un club franquista de economistas. No, se reduce alarmantemente el tiempo de uso de palabra. 45 segundos. El libre mercado, Eduardo, el libre mercado, entre otras grandes... El libre mercado de esclavos y de pobres. Eduardo, si interrumpes a todos los que usan la palabra, no tenemos programa entonces. Perdón. ¿Puedo? 30 segundos. El libre mercado ha traído, entre otras cosas, a la competitividad económica, que, por ejemplo, y te lo decía antes, creo que no se escuchaba, que lo que ahora se paga por un teléfono, por una línea de móvil antes era una barbaridad e inasumible para muchos bolsillos. Y como eso, con muchas otras cosas. El libre mercado tiene sus defectos, claro que los tiene, pero tiene muchísimas más virtudes que defectos. Lo que tiene muchos más defectos que virtudes es el intervenir en la empresa como tú planteas. Y esto es una evidencia del tiempo y de la historia. Todas las empresas que han intervenido en el Estado al final han sido empresas que no han funcionado y las que no, sí que han funcionado. Alberto Sotillos, tu opinión. Yo creo que hay un punto medio que suele funcionar. Es verdad que el liberalismo tendrá algún éxito seguro, yo creo que lo podríamos reconocer, pero es verdad que a la hora de la verdad... Tu móvil, por bueno, mi móvil no sé si es un éxito, porque a mí lo que me hace es esclavizarme. Es verdad que me lo paso bien, pero... ¿Eres libre de dejarlo? No, por supuesto. Por favor, no soy libre de dejarlo. Sí que lo eres. Yo creo que hay un error, que es que nos han convertido los ciudadanos en productos, lo cual es una forma de rentabilizar, efectivamente. Entonces ya no somos ciudadanos, sino somos productos, de tal manera que claro que es barato, porque es que ganan dinero cuando yo lo uso, por lo tanto me convierten en producto. Luego mi libertad se ve reducida, pero no puede ser que la empresa pública, o sea, que el Estado lo que haga es salvar cuando hay errores, es decir, cuando se hunde una empresa, cuando se hunde un banco, cuando se hunde una caja, cuando una empresa está a punto de colapsar, ahí viene el Estado. No, lo que tiene que haber es un punto medio donde haya sectores clave absolutamente nacionalizados. Que puede haber además competencia, por supuesto, pero tiene que haber un Estado que garantice los servicios básicos con un precepto que es bastante lógico, que hasta un liberal puede entender. Una empresa privada necesita beneficios. Los beneficios son para los inversores. Una empresa pública, los beneficios revierten en los propios ciudadanos. Por lo tanto, en algunos sectores los beneficios... La pública no tiene beneficios. Por eso, porque revierten en el mejor... hemos llegado y este es el momento... Siempre deficitarias. Por favor, 30 segundos de silencio para que yo despida el programa y luego, mientras ellos se van a dormir, vosotros seguís. Venga, vale. ¿Parece? Bien. Don Antonio Alonso Tibón, muy buenas noches. Don Sergio López. Buenas noches. Hace lo de los 5 millones no es porque este presentador sea el presentador, sino porque tengo ciertas lecturas. Don Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Don Alberto Sotillos, muy buenas noches. Marcela Aguilar, muchas gracias, muy buenas noches. Ustedes váyanse a dormir ya porque ellos no van a acabar nunca. Mañana más. Venga.